Libro Chasing Jade por Tuanzi Lai-Shi. Capítulo 71. Docenas de jinetes se dispersaron por los campos abiertos, con el agua fangosa de la inundación cubriendo los cascos de sus caballos. El ejército de Chongzhou los alcanzó rápidamente, pisándoles los talones. Para atraer a las fuerzas de Chongzhou hacia lo profundo del valle, Xie Cheng hizo que varias docenas de sus soldados de caballería fingieran una retirada, logrando que el enemigo los subestimara. Su Yuanqing estaba atado y amarrado al caballo de un soldado de caballería. Tenía innumerables costillas rotas y toda la cavidad torácica le dolía por la presión. Sabía que el ejército de Chongzhou que lo perseguía seguramente encontraría su destino, pero estando atado y con el ejército de Yanzhou fingiendo derrota para atraer al enemigo, no había nada que pudiera hacer para cambiar la situación. Soportando el dolor insoportable en su pecho, se rió con frialdad. «Mi señor, para ser alguien apuñalado en el corazón y los pulmones por mi lanza de alas de fénix doradas, ha logrado cabalgar durante bastante tiempo. Sui realmente admira su resistencia». Su lanza había atravesado un hueco en la armadura de Shen debajo de la axila, pero el comportamiento de Xie Cheng era tan sereno que incluso el soldado de caballería que atrapó a Changning pensó que solo había sufrido una herida menor, y mucho menos los demás. Después de que Su Yuanqing habló, los demás no pudieron evitar mirar a Xie Cheng. El objetivo de Su Yuanqing era desmoralizar a los soldados. Si Xie Cheng caía, el ejército se quedaría sin líder y aún podría haber una oportunidad de cambiar el curso de la batalla de esa noche. El trueno retumbó mientras la capa empapada por la lluvia de Xie Cheng se pegaba a su armadura y cubría su caballo. Giró la cabeza ligeramente, con una postura erguida como un palo. Su perfil, iluminado por un relámpago blanco intenso, parecía tallado en jade frío. Con sus ojos de fénix entrecerrados, habló con indiferencia. Parece que la punta de la lanza del joven maestro Sui estaba hecha de cera. La próxima vez que vayas a la batalla, recuerda usar una de hierro. Su tono estaba lleno de burla. Toda la caballería personal se rió entre dientes, mientras que el rostro de Su Yuanqing se ensombreció. «Veremos cuánto tiempo puede resistir, mi señor». Xie Cheng miró fríamente a Su Yuanqing y le dijo al soldado que lo llevaba: «El joven maestro Sui parece estar de buen humor. Déjalo caminar un rato». El rostro de Su Yuanqing cambió de repente. Sabía que no sería un paseo sencillo. Los soldados de caballería aplaudieron. Con las manos atadas, lo arrojaron al suelo fangoso y empapado por la lluvia. El barro mezclado con el agua de lluvia le salpicó por todas partes. Algo de lodo le entró en los ojos y le escoció mucho. Antes de que pudiera levantarse, los soldados de caballería ya habían levantado alegremente sus látigos y espoleado a sus caballos para que galoparan. Su Yuanqing fue arrastrado por el suelo mojado con la cuerda. Incluso con la armadura que lo protegía, toda su espalda se sentía como si estuviera en llamas por la fricción. Las costillas rotas en su pecho parecían estar desplazadas aún más severamente. Apretó los dientes y miró fijamente la cortina negra de lluvia. El sudor frío se mezcló con el agua de lluvia mientras se deslizaba por su frente. Su boca estaba llena del sabor de la sangre. Xie Cheng cabalgaba al frente, mirando su túnica interior, ahora teñida de un color profundo por la sangre, en un destello de relámpago. Sus pálidos labios se apretaron con fuerza mientras hacía chasquear el látigo, instando a su caballo de guerra a continuar hacia el desfiladero de Yixian. Su estado no era precisamente optimista. Aunque la lanza de Su Yuanqing no había perforado ningún órgano interno, había magullado el hueso y la herida era bastante grande. Constantemente empapado por la lluvia, era difícil que la sangre coagulara. Después de perder tanta sangre, estaba empezando a sentirse mareado. Pero con el ejército de Chongzhou pisándoles los talones, ahora no era el momento de detenerse. Más adelante, la entrada a la garganta de Yixian era apenas visible. Parecía los dientes al descubierto de un gigante dormido en la noche. Cuando el ejército de Chongzhou llegó a este punto, percibió una emboscada en el interior y ralentizó considerablemente su avance. Mientras Xie Cheng escuchaba el informe del explorador, de repente sus párpados se pusieron pesados y cayó de su caballo. Varios de sus jinetes, al ver esto, rápidamente frenaron sus caballos y desmontaron para ayudarlo. «Mi señor».
Sui Yuanqing, que había sido arrastrado por el caballo, tenía un dolor horrible en todo el cuerpo. Aunque quería burlarse de Shi Cheng, no tenía fuerzas para pronunciar una sola palabra. La situación inusual de su lado fue rápidamente detectada por los exploradores del ejército de Chongzhou, quienes regresaron rápidamente con la noticia. El comandante de Chongzhou, que lideraba la persecución, se encontraba ahora ante un dilema. Si se detenía en el desfiladero de Yixian sin traer de vuelta a Sui Yuanqing, seguramente se enfrentaría a la ira del rey Longxin a su regreso. Pero si perseguía la garganta Yixian y caía en una emboscada, lo que resultaba en la aniquilación de todo su ejército, ni siquiera unas cuantas cabezas serían suficientes para pagar ese error. La noticia que trajeron los exploradores fue, sin duda, la gota que colmó el vaso. Junto con el testimonio del guardia de Sui Yuanqing, que había regresado para informar, se confirmó que Shi Cheng había sido herido por Sui Yuanqing. Ante la perspectiva de rescatar a Sui Yuanqing y capturar al legendario marqués de Wuan como un logro extraordinario, el comandante de Chongzhou tomó rápidamente una decisión. Ordenó a la caballería que liderara el camino y ordenó al ejército principal que avanzara a toda velocidad. Fue entonces cuando los guardias de Shi Cheng se dieron cuenta de que estaba realmente herido. La herida, que le rozaba las costillas derechas y se hacía más profunda hacia la izquierda, era desgarradora de ver. La lluvia era demasiado intensa. 2 frascos de medicina para heridas fueron rociados sobre la herida y los guardias lo vendaron apresuradamente con tiras arrancadas del forro de su túnica de batalla. Aún manaba sangre de la herida. Un soldado de caballería que había estado observando los movimientos del ejército de Chongzhou regresó e informó: «Toda la caballería de Chongzhou viene hacia aquí». Por un momento, las decenas de soldados de caballería se sintieron aprensivos. Sin embargo, Shi Cheng, que estaba sentado en el suelo húmedo, atendiendo su herida y descansando brevemente, abrió los ojos en ese momento. Como si nada estuviera mal, se puso su armadura exterior, montó en su caballo y dijo: «Esta vez podemos atraer a los rebeldes por completo al desfiladero de Yixian. Avancemos hacia el valle de acuerdo con el plan original». La caballería personal, aturdida en el lugar, se miró entre sí, casi sin poder discernir si la caída anterior de Shi Cheng era real o una artimaña para engañar a los rebeldes de Chongzhou. Después de darse cuenta de esto, todos montaron en sus caballos y los siguieron. Como necesitaban moverse a toda velocidad, naturalmente ya no tenían interés en atormentar a Sui Yuanqing. Cuando Sui Yuanqing volvió a montarse en el caballo, de repente comprendió la intención de Shi Cheng al caerse del caballo. Fue deliberado. Con Shi Cheng herido, el comandante de Chongzhou, que lideraba las tropas, no solo no dejaría pasar esta oportunidad única en la vida, sino que incluso si el propio Sui Yuanqing estuviera liderando las tropas, no la dejaría pasar. Mientras el caballo galopaba, Sui Yuanqing, con la cabeza gacha, se sacudió tanto que hasta el blanco de sus ojos se tiñó de rojo sangre. Cuando miró hacia las montañas rocosas que se alejaban rápidamente, también parecían estar cubiertas por una tenue capa de sangre. Observó a Shi Cheng, que seguía cabalgando al frente, y por un momento de repente dudó de si Shi Cheng podía sentir dolor en absoluto. No creía que la herida de Shi Cheng fuera más leve que la suya, pero aunque sentía que había muerto varias veces por el dolor, Shi Cheng no había mostrado signos de angustia aparte de su caída anterior del caballo para atraer deliberadamente al enemigo. Mientras reflexionaba sobre esto, la caballería ya había pasado una curva y había disparado una flecha de señal al cielo. Inmediatamente, enormes rocas cayeron por todo el valle como si fueran truenos. La caballería de Chongzhou, que estaba a punto de alcanzarlos, se encontró en un caos en el estrecho sendero de la montaña, mientras rocas gigantes caían desde los acantilados de arriba. Intentaron retirarse, pero la infantería que acababa de entrar en el desfiladero les bloqueó el paso. No pudieron retirarse, y más infantería murió pisoteada por caballos de guerra en pánico que aplastada por las rocas que caían. Ni siquiera los truenos ensordecedores pudieron ahogar los gritos que provenían del desfiladero. En medio de un relámpago, Sui Yuanqing, tendido a caballo, miró a lo lejos al ejército de Chongzhou con sus numerosas bajas. Cerró los ojos con fuerza, con las manos apretadas en puños, las palmas rotas por las uñas y la sangre filtrándose entre sus dedos. Él tendría su venganza.
Después de que la caballería de Chongzhou pisoteara a muchos de sus soldados de infantería en el desfiladero, el comandante avanzó rápidamente para estabilizar la situación. Ordenó a la caballería que no se retirara, sino que avanzara en masa, reduciendo así las posibilidades de ser alcanzados por las rocas que caían desde arriba. La infantería de retaguardia, que no había avanzado demasiado en el desfiladero, rápidamente se retiró. Sin embargo, cuando la caballería de Chongzhou llegó a la salida del desfiladero, se encontraron con filas de arqueros, con arcos, ya encordados y listos. Detrás de la formación de infantería, que no había entrado completamente en el valle, apareció otra fuerza de Yanzhou. Las filas de retaguardia de la infantería quedaron desorganizadas. Los soldados que habían escapado con vida del desfiladero, todavía en estado de shock, vieron el caos afuera y su moral se desplomó, lo que los llevó a una derrota casi total. El comandante de Chongzhou, sabiendo que el resultado de la batalla lo hacía culpable, solo quería preservar la mayor cantidad posible de su fuerza mientras se retiraba. Bloqueado por la infantería de Yanzhou que les cortaba el paso, se le ocurrió un plan. Ordenó a sus tropas que gritaran «El marqués de Wuan ha muerto» para desmoralizar al ejército de Yanzhou. Esta táctica funcionó. Las fuerzas de Yanzhou, que habían estado atacando ferozmente, comenzaron a mostrar signos de flaqueza en medio de los gritos de «El marqués de Wuan ha muerto». En la montaña, Xie Cheng escuchó el informe del explorador. A pesar de sus heridas, luchó por levantarse, apoyándose en una larga alabarda. El médico militar no se atrevió a detenerlo, pero Gong Sun-jin lo empujó hacia abajo y dijo: «La estocada de lanza de ese chico Sui fue bastante brutal. Si hubiera sido un poco más hacia un lado, habría perforado tus órganos internos. Deberías valorar más tu vida. En tu condición, ¿qué podrías hacer si bajas de la montaña?». Esta era una cueva que los guardias personales habían encontrado en la montaña. Aunque protegía de la lluvia, el viento frío que entraba y traía humedad hacía temblar a la gente. La hierba y los árboles del bosque estaban empapados por la lluvia, y los soldados que estaban abajo no podían encontrar leña seca. Xie Cheng se había quitado la armadura y vestía solo su túnica interior. Su pecho estaba expuesto, revelando una feroz herida de lanza que se extendía desde su pecho derecho hasta el izquierdo, con una punción profunda. El médico militar le había aplicado hierbas trituradas, pero aún no había tenido tiempo de envolverlo con vendajes. Con una expresión severa, Xie Cheng dijo: «Shi Yue es un general experimentado bajo el mando del rey Longxin, con innumerables batallas en su haber. No podemos subestimarlo. No podemos permitirle de ninguna manera que estabilice la moral de sus tropas y contraataque a nuestras 10.000 tropas al pie de la montaña». La infantería de Chongzhou, concentrada al pie de la montaña, aún contaba con 20.000 hombres. Si el ejército de Chongzhou recuperaba la compostura, su fuerza de emboscada de 10.000 hombres sería rodeada. Gong Sun-jin miró la pila de armaduras que Xie Cheng se había quitado y dijo: «Tengo un plan. Encuentra un guardia personal con una complexión similar a la tuya. Haz que se ponga tu armadura y cabalgue montaña abajo. Eso debería ser suficiente para estabilizar la moral de nuestras tropas. En la oscuridad, ¿quién podría decir que no fuiste tú? Shi Yue es un hombre cauteloso. Habiendo caído en tu trampa y avanzado hacia el desfiladero, ya ha aprendido la lección. Si te ve aparecer al pie de la montaña, seguramente no se atreverá a seguir luchando». El comandante adjunto que estaba cerca también dijo rápidamente que este plan era factible. Después de una cuidadosa consideración, Xie Cheng finalmente asintió. Mientras el médico militar continuaba vendando su herida, Gong Sun-jin finalmente miró a Changning, quien dormía apoyado en la pared de la cueva, envuelto en su capa seca. La niña tenía rasgos delicados, e incluso con su cabello despeinado después de ser secada, luciendo como un pollito peludo, todavía era encantadora. Pero su rostro parecía normalmente rojo. Gong Sun-jin extendió la mano para palpar su frente y se dio cuenta de que Changning no solo estaba dormida, sino que había desarrollado fiebre después de haber estado bajo la lluvia toda la noche. Rápidamente le dijo al médico militar: «Después de que termine de vendar, por favor, eche un vistazo a este niño también». Xie Cheng giró la cabeza para ver el leve rubor en el rostro de Changning y le dijo al médico que estaba envolviendo los vendajes: «Vaya a ver al niño».
El médico tuvo que dejar que Shi Cheng sostuviera él mismo los vendajes envueltos mientras iba a controlar el pulso de Changning. Gong Sun-yin había planeado originalmente ir a ayudar a Shi Cheng, pero lo vio bajar la cabeza y usar sus dientes para sujetar un extremo del vendaje, atándolo rápidamente. Parecía que tenía bastante experiencia en esto. Quería preguntar por Fan Changyu, ya que había pensado que una mujer que podía descuartizar cerdos debía ser grande y robusta. Después de que Shi Cheng regresó de rescatar a personas en el condado de Qingping, preguntó en privado a los guardias personales si habían visto a la niña. Sin embargo, la respuesta del guardia dejó a Gong Sun-jin bastante perpleja. Dijeron que era muy hermosa y que podía lanzar a un hombre adulto varios shang con una mano. Gong Sun-jin no podía imaginar qué tipo de chica era esta. Una vez pensó que los guardias de Shi Cheng podrían tener el mismo gusto en mujeres que su señor, razón por la cual encontraban atractiva a esa chica. Al ver a Changning esa noche y saber que era la hermana de Fan Changyu, Gong Sun-yin de repente dudó de sus suposiciones anteriores. Si la hermana menor tenía rasgos tan llamativos, seguramente la hermana mayor también debía ser bastante atractiva. Entonces, la descripción que hacen los guardias de la muchacha que mata cerdos como bastante bonita debe ser cierta. Sintió cada vez más curiosidad por la apariencia de Fan Changyu. El botiquín del médico militar contenía abundantes medicamentos para heridas y resfriados. Después de comprobar el pulso de Changning, temiendo que el pequeño no pudiera soportarlo, fue a buscar a un guardia personal para intentar encender un fuego para preparar el medicamento. En la cueva solo quedaron Shi Cheng y Gong Sun-yin. Tosió levemente y le dijo a Shi Cheng: «¿Has traído a esta niña sana y salva? Pero cuando vayas a ver a su hermana con tus heridas, esa niña seguramente derramará muchas lágrimas de angustia». Shi Cheng miró la cortina de lluvia sin responder. Gong Sun-jin, para no parecer demasiado obvia, tuvo que seguir yendo con rodeos. «¿Qué planeas hacer con este niño?». Shi Cheng miró a Changning, cuya frente estaba ahora cubierta con un paño por el médico. «Su hermana está en Jishou. Una vez que su resfriado mejore, la enviaré de regreso a Jishou». Gong Sun-jin preguntó: «¿No irás con ella?». De repente, Shi Cheng se giró para mirarlo. Al darse cuenta de que sus intenciones habían sido descubiertas, Gong Sun-jin se enderezó rápidamente y miró la cortina de lluvia fuera de la cueva mientras se abanicaba. «Vaya, esta lluvia es realmente fuerte. Si todo va bien en la presa, esas 50,000 tropas de Chongshou que rodean la ciudad de Lu ya deberían estar enterradas en tumbas acuáticas». Shi Cheng retiró la mirada y ya no le prestó atención, pero frunció el ceño ligeramente, claramente también preocupado por la situación de la batalla en la ciudad de Lu. Capítulo 72. Por encima de la prefectura de Xi, la presa había sido destruida y las aguas fangosas se precipitaban por el lecho del río, ganando impulso debido a la lluvia torrencial mientras se precipitaban río abajo. La lluvia caía a cántaros. Tras la brutal batalla, en el campamento solo quedaban cadáveres y un silencio opresivo. Los soldados supervivientes despejaron el campo de batalla bajo el diluvio. Un hombre mayor se encontraba junto al general responsable de la construcción de la presa, ambos observando la rugiente inundación y a los reclutas que habían caído esa noche. Sus rostros reflejaban un peso indescriptible. Después de un largo rato, el general preguntó: «Gran tutor, ¿cree usted que liberar esta inundación río abajo todavía servirá para su propósito?». El anciano, atrapado en el campamento con Fan Changyu durante muchos días, no era otro que el gran tutor Tao, quien se había retirado de sus deberes oficiales hacía años. Las gotas de lluvia se deslizaban por sus párpados arrugados mientras juntaba las manos tras la espalda y miraba al cielo. Solo podemos hacer lo mejor que podamos y aceptar la voluntad del cielo. Los soldados que despejaban el campo de batalla de repente dejaron de trabajar y empezaron a hablar en voz baja mientras miraban en una dirección. El gran tutor Tao y el comandante del campamento siguieron su mirada y vieron a una mujer que se acercaba a caballo a través de la oscura cortina de lluvia. En medio de los relámpagos y los truenos, a medida que se acercaba, todos pudieron ver a varios jinetes que la seguían, todos con uniformes militares de la prefectura de Yi. Sus caballos llevaban varias cabezas, cuya sangre había sido lavada por la fuerte lluvia. La mujer era Fan Changyu.
El gran tutor Tao pareció adivinar algo y levantó sus ojos envejecidos para encontrarse con los de ella. Su mirada tenía 3 partes de sorpresa, 3 partes de aprobación y 4 partes de satisfacción por no haber juzgado mal su potencial. Los jinetes los alcanzaron y los soldados desmontaron, arrodillándose bajo la lluvia para informar. A pesar de intentar contenerla, la alegría se reflejó en sus rostros. General, cuando perseguimos a los 3 exploradores que huyeron, descubrimos que esta dama ya los había interceptado y matado a todos. Trajimos sus cabezas. El general que supervisaba la construcción de la presa se sorprendió primero, luego se alegró. Dio un paso adelante bajo la lluvia y saludó a Fan Changyu. Noble dama, al evitar que estos rebeldes se presenten, ha salvado innumerables vidas militares y civiles en la ciudad de Lu. En nombre del pueblo y los soldados de la ciudad de Lu, yo, Tang, le doy las gracias. Fan Changyu, que conducía un caballo de guerra castaño que había sido arrebatado a los exploradores, respondió: General, es usted demasiado amable. Solo estaba cumpliendo la última petición del general en la cantera. Las gotas de lluvia cayeron de los párpados del general mientras suspiraba profundamente y decía con dolor: ese era el general de la paz del norte de Anding. ¿General de la paz del norte de Anding? Fan Changyu pensó que este era verdaderamente un nombre apropiado para un gran general. Los soldados y oficiales que murieron en esa noche lluviosa, ya fueran generales o tropas comunes, tal vez podrían descansar en paz sabiendo que su batalla no había sido en vano. Había regresado principalmente para recuperar sus pertenencias. Antes, para interceptar a los 3 exploradores cruzando la cresta Wu, había dejado su mochila a caballo. Al regresar, su caballo ya no estaba donde lo había dejado antes de escalar la montaña. Pensando que el viejo caballo encontraría el camino de regreso, asumió que había regresado al campamento y por lo tanto había acompañado a la caballería que había perseguido a los exploradores. Después de breves bromas, Fan Changyu explicó su propósito, pero la noche había sido demasiado caótica para que alguien notara si un caballo sin jinete había regresado por su cuenta. El comandante del campamento preparó una tienda de campaña separada para que Fan Changyu descansara y ordenó a sus hombres que buscaran sus pertenencias. El cuerpo de Fan Changyu estaba lastimado por haber escalado montañas y cruzado crestas en una noche lluviosa, y su ropa estaba empapada. Necesitaba refrescarse, por lo que aceptó la oferta con gratitud. El campamento militar no tenía ropa adecuada para mujeres, por lo que el comandante hizo que alguien le trajera el uniforme militar de la talla más pequeña, que le quedaba perfecto. Tan pronto como terminó de cambiarse, sin esperar al gran tutor Tao que vino a buscarla, fue a buscar su mochila en los establos del campamento. Esa noche, a pesar de la noticia victoriosa, nadie en el campamento militar pudo descansar. Estaban ocupados despejando el campo de batalla, buscando a los heridos y cavando tumbas para enterrar a los soldados caídos. Incluso los establos bullían de actividad. Algunos caballos de guerra habían sido heridos por cuchillas, otros habían pisado objetos afilados durante la batalla, y los veterinarios del campamento estaban tan ocupados como los médicos militares, sin tiempo siquiera para beber un sorbo de agua. Mientras Fan Changyu le preguntaba a un soldado dónde estaba el caballo del general An, escuchó una voz familiar de un anciano. «Este caballo tiene una astilla de madera en la pezuña. Tráeme unas pinzas». Fan Changyu miró hacia adentro y exclamó con alegría: «¡Tío Shao!». El artesano Shao estaba atendiendo la herida de un caballo de guerra. Al oír la voz de Fan Changyu, pensó que sus oídos lo engañaban. Entrecerró sus viejos ojos para mirar hacia afuera y se alegró mucho al ver que efectivamente era Fan Changyu, aunque su expresión cambió rápidamente al notar su atuendo de soldado. Le ordenó al soldado que lo ayudaba a sujetar la pata del caballo: «Ve a buscar las tenazas». Después de que el soldado se fue, le hizo una seña a Fan Changyu para que se acercara y la ayudara. Aunque el soldado que la había escoltado hasta los establos intentó objetar, Fan Changyu explicó que ella y el artesano Chao eran del mismo pueblo y se adelantó con entusiasmo para hablar. El artesano Chao, con los ojos casi rojos de preocupación, utilizó el pretexto de contar con su ayuda para preguntar en voz baja: «¿Cómo terminaste en el campamento militar? Si alguien descubre que eres mujer, será un delito capital». Después de cambiarse de ropa, Fan Changyu se desató el cabello, lo secó y lo volvió a atar.
Al estar en un campamento militar y usar un uniforme de soldado, no podía llevar el peinado de una doncella, por lo que se lo ató descuidadamente. No se estaba disfrazando deliberadamente de hombre, pero su porte tenía un cierto aire heroico y a primera vista parecía un joven de rasgos finos. Al ver el malentendido del artesano Shao, Fan Changyu explicó rápidamente todo lo que había sucedido en los últimos días. Al enterarse de que ella no se disfrazaba para unirse al ejército, el artesano Chao finalmente se relajó, pero escuchar acerca de que el condado de Qingping había sido quemado y saqueado por bandidos y que su esposa había sido herida lo perturbó profundamente y se secó repetidamente las lágrimas con su manga. Después de tratar la lesión en la pezuña delantera del caballo, encontraron un lugar para hablar. Fan Changyu preguntó: «Tío Chao, ¿a ti también te enviaron aquí para trabajar en la presa?» El artesano Chao suspiró. Al principio fabricaba equipos defensivos en la ciudad de Lu. Más tarde, cuando me enteré de que la prefectura de Yan iba a pedir prestados 20,000 soldados, también me enviaron estos viejos huesos míos. Después de varios días de viaje, cuando el ejército se detuvo aquí, me enteré de que estábamos construyendo una presa. En el camino, a veces los caballos se enferman y las mulas que transportan piedras a menudo se quedan con guijarros atascados en los cascos y necesitan tratamiento. Estoy aquí principalmente para cuidar de los animales. Fan Changyu había estado bajo vigilancia extrayendo piedras y nunca había estado en el campamento interior, mientras que el artesano Chao no había estado en su zona, lo que explica por qué no se habían conocido antes. Ambos suspiraron ante la coincidencia. Pensando en Yancheng, Fan Changyu preguntó: «Tío Chao, durante tu tiempo en el campamento, ¿has escuchado alguna noticia de Yancheng?» Ante esta pregunta, el artesano Shao miró a Fan Changyu con vacilación antes de decir: «Él estaba entre el primer grupo de soldados prestados a la prefectura de Yan. Las cosas que me pediste que trajera, alguien se las pasó. Inicialmente pensé que estaría aquí construyendo la presa, pero después de preguntar estos últimos días, parece que fue transferido a la prefectura de Yan». La prefectura de Yan limitaba con las líneas del frente y enfrentó batallas con el pueblo Beihue. En algunos sentidos, era incluso más peligrosa que la ciudad de Lu. Después de un momento de silencio, Fan Changyu dijo: «Con sus habilidades, debería ser capaz de forjar un buen futuro para sí mismo». Sin saber que había papeles de divorcio en el paquete, el artesano Chao sonrió. «Si logra algo, tú también podrás disfrutar de una buena vida, muchacha». Fan Changyu decidió no ocultarle más su divorcio al artesano Chao. Frunciendo los labios, dijo: «Tío Chao, nos hemos divorciado». El artesano Chao, que había estado bebiendo agua caliente de un cuenco de cerámica rudimentario para protegerse del frío, casi lo dejó caer. Levantó los ojos arrugados y preguntó: «¿Qué pasó?». Fan Changyu explicó con sinceridad: «El acuerdo matrimonial fue falso desde el principio, solo para tratar con el mayordomo Fan y quedarse con la propiedad familiar». El artesano Chao dejó su cuenco de agua y permaneció en silencio durante un rato, asimilando la noticia. Finalmente, suspiró profundamente. «Long Yu, muchacha, por lo que observé, ese chico Yancheng no parecía indiferente hacia ti. Las parejas jóvenes suelen ser impulsivas y fácilmente toman caminos equivocados. Si se vuelven a encontrar en el futuro, será mejor hablar abiertamente. No dejes las cosas sin aclarar cuando seas mayor». Fan Changyu pensó en el día en que Yancheng se fue, en cómo no había hablado con él adecuadamente, y se sintió un poco arrepentida. Bajó la mirada y asintió suavemente. Afuera, los soldados trajeron otro caballo de guerra herido y pidieron al artesano Shao que lo examinara rápidamente. Después de encontrar su mochila, Fan Changyu no tenía nada más que hacer y ayudó al artesano Shao, ayudándolo con su trabajo. El gran tutor Tao, después de esperar infructuosamente a que Fan Changyu regresara a la tienda, fue a buscarla él mismo. La encontró ayudando sin vacilar a un viejo veterinario a levantar las patas de un caballo en el establo, mostrando un entusiasmo que contrastaba marcadamente con su distanciamiento hacia él. La expresión del gran tutor Tao se agrió. Ya era bastante malo que esta chica se negara a convertirse formalmente en su discípula, pero ¿era tan carente de criterio que prefería aprender de un viejo veterinario? Se quedó afuera del establo tosiendo varias veces, pero el ruido del establo y los truenos lograron ahogar sus toses.
Mientras un veterinario le quitaba una flecha a un caballo de guerra de la pata, el animal se asustó de repente y no solo le dio una patada al veterinario, sino que también atacó el establo y derribó un pilar de madera. Todo el techo del establo comenzó a derrumbarse y todos los caballos de guerra entraron en pánico y salieron corriendo, sin que los soldados pudieran detenerlos. Fan Chanyu rápidamente puso a salvo al artesano Shao, evitando la estructura que se derrumbaba. Al mirar hacia arriba, vio al anciano parado inmóvil en la entrada con caballos corriendo hacia él. Sin pensarlo, corrió y lo sacó a terreno abierto. Después de dejarlo en el suelo, Fan Chanyu se secó la lluvia de los ojos y le preguntó al gran tutor Tao: «Anciano, ¿por qué vino aquí?». El artesano Shao preguntó: «¿Quién es?». Fan Chanyu respondió: «Este es el anciano caballero que mencioné antes, a quien conocí mientras estaba retenido aquí, extrayendo piedras». Fan Chanyu prácticamente había llevado al gran tutor Tao a la carrera, lo que lo dejó no solo con náuseas, sino también mareado. Preocupado por mantener su dignidad, se dedicó a arreglarse la ropa, ignorándola por completo. Los caballos de guerra en pánico fueron finalmente calmados por los entrenadores de caballos, quienes despejaron una tienda militar cercana para tratar temporalmente a los heridos. Fan Chanyu tenía la intención de ayudar al artesano Shao y al gran tutor Tao a llegar a la tienda para protegerse de la lluvia. Cuando tocó el brazo del artesano Shao, este gritó de dolor. Fan Chanyu preguntó rápidamente: «¿Te lastimé cuando te alejé?». El artesano Shao lo descartó. «Estos huesos viejos ya no son lo que solían ser, las articulaciones se lastiman fácilmente». Fan Chanyu sabía que en su afán había tirado demasiado fuerte y que había lastimado las articulaciones del anciano. Sintiéndose culpable, inmediatamente encontró una silla para el artesano Shao cuando entraron en la tienda. El veterinario que había sido pateado fue rescatado por los soldados y ahora estaba tendido en la tienda mientras le vendaban los huesos, gritando de dolor. Al ver que pasaría un tiempo antes de que pudieran vendarlo, Fan Chanyu preparó un recipiente con agua caliente y escurrió un paño para aplicarlo en el brazo del artesano Shao. El gran tutor Tao había estado de pie en la tienda durante algún tiempo, observando a Fan Chanyu afanándose por cuidar al artesano Shao, mientras él era completamente ignorado, sin recibir el mismo trato. Su bigote se inclinó con desagrado. Caminó hasta una silla frente al artesano Shao y se sentó con un «¡ay!», que incluso ahogó los gritos del veterinario herido. Fan Chanyu, que estaba corriendo como un trompo, se giró ante el sonido y preguntó: «¿Qué pasa?». El gran tutor Tao cerró los ojos y dijo: «Este anciano tiene dolor de cabeza». Fan Chanyu dijo: «Debes haberte resfriado por la lluvia». Luego le pidió al médico militar que revisara el pulso del gran tutor Tao y le recetara medicamentos. Los guardias que acompañaban al gran tutor Tao, conociendo su verdadera identidad, no se atrevieron a arriesgar su salud y sugirieron llevarlo de regreso a la tienda principal para que lo examinara un médico militar. Sin embargo, el gran tutor Tao se negó obstinadamente a irse. Cuando el médico militar finalmente fue a tomarle el pulso al gran tutor Tao, descubrió que el testarudo anciano ya tenía fiebre. Rápidamente envió a un soldado a buscar un paquete de medicina para tratar el resfriado y el viento para que lo decoctaran. Como no había suficiente gente para recoger las medicinas, Fan Chanyu se encargó voluntariamente de prepararlas tanto para el carpintero Shao como para el gran tutor Tao. El gran tutor Tao se negó rotundamente a regresar a la tienda privada que le había asignado el comandante e insistió en quedarse en la tienda de los soldados heridos. Los soldados, al ver que él y el carpintero Shao eran ancianos, colocaron sus camas una al lado de la otra. El carpintero Shao era bondadoso, mientras que el gran tutor Tao, que sufría de dolores de cabeza y fiebre, se volvió cada vez más peculiar en su temperamento. Cuando el carpintero Shao intentó entablar conversación, ni siquiera lo reconoció. Cuando Fan Chanyu fue a preparar la medicina, finalmente habló a pesar de su dolor de cabeza. «Mi medicina debe estar preparada primero». Fan Chanyu pensó que el anciano se estaba comportando como un niño, queriendo competir por esos asuntos, y respondió impotente: «Ambas ollas se cocinarán juntas, no hay orden de prioridad». Solo entonces el gran tutor Tao guardó silencio. El carpintero Shao, completamente ajeno a la inexplicable hostilidad del gran tutor Tao, charló con él. «Es una buena suerte para Chanyu encontrarse con un maestro en el ejército»,
y es amable de su parte, señor, formar esta conexión benévola. Al escuchar estas palabras, el gran tutor Tao se sintió algo mejor y preguntó, ¿cuál es tu relación con esa chica? El carpintero Chao respondió, somos vecinos desde hace más de 10 años. Vi crecer a esa niña igual que mi propia nieta. El gran tutor Tao sintió de pronto que aquel anciano aparentemente afable se jactaba sutilmente de su estrecha relación con la muchacha. Pensando en su intento fallido de aceptar un discípulo, se sumió en un hosco silencio. El carpintero Chao continuó con un suspiro. ¡Qué buena chica! Pero con un destino tan amargo. No solo perdió a sus padres, sino que también se divorció de su marido con el que vivía y ahora su hermana menor ha sido secuestrada y se la han llevado quién sabe dónde. El gran tutor Tao, que inicialmente solo había notado el carácter inusualmente resistente de Fan Changyu, sintió simpatía al escuchar sobre sus antecedentes. Su resentimiento por su negativa a convertirse en su discípula disminuyó un poco. Dijo, «Tengo un estudiante en el ejército, que es como medio hijo para mí. Se ha convertido en un oficial. Si esa chica no puede encontrar una buena familia en el futuro, haré que ese sinvergüenza le encuentre un joven confiable y ambicioso entre sus subordinados». Cuando el carpintero Shao se enteró de que el anciano estaba dispuesto a ayudar a organizar el matrimonio de Fan Changyu, se sintió cada vez más como su benefactor. Después de expresar su gratitud, los dos comenzaron a conversar de manera más amistosa. Sin sus prejuicios previos, el gran tutor Tao descubrió que, aunque el anciano del veterinario no era muy culto, tenía una gran perspicacia. Al escuchar sus experiencias de media vida como veterinario y carpintero, descubrió muchas perspectivas interesantes. Cuando Fan Changyu regresó con la medicina, se quedó perpleja al ver a los dos hombres charlando como viejos amigos que finalmente se habían encontrado. No sabía que ya habían elegido a un joven confiable y ambicioso como su futuro esposo. A la tarde siguiente, la noticia de la victoria en la ciudad de Lu llegó al campamento. El ejército del estado de Yan también había logrado una gran victoria al emboscar al ejército del estado de Chong en el paso de Yixian, e incluso había capturado al príncipe heredero de Longxin. La moral del ejército se elevó y todos estaban exultantes. Sin embargo, las lluvias de primavera habían provocado aludes de lodo y las fuerzas restantes del estado de Yan estaban atrapadas en las montañas. Al enterarse de la derrota de la ciudad de Lu y de que las tropas prestadas del estado de Yan eran una estrategia, el rey de Longxin, presumiblemente llevado a la desesperación, realizó un movimiento inesperado. Lideró a las fuerzas restantes del estado de Chong para rodear el paso de Yishan, amenazando con atrapar a muerte tanto al ejército del estado de Yan como al marqués Wuan en las montañas. Después de recibir noticias de los exploradores, el comandante del campamento reunió rápidamente a todos sus comandantes subordinados para discutir las estrategias de rescate. Los 20,000 soldados que habían venido a reparar la presa eran reclutas con casi ninguna experiencia de combate. La noche anterior, el repentino ataque del ejército del estado de Chong los había tomado por sorpresa, lo que permitió que 3 exploradores escaparan. Si hubieran ido precipitadamente al paso Yixian en busca de rescate, con el terreno complejo, después de la lluvia y los deslizamientos de tierra, podrían caer en una trampa tendida por el ejército del estado de Chong y enfrentarse a una aniquilación total. Como todos estaban desconcertados, el gran tutor Tao, ligeramente recuperado de su resfriado, arrastró su cuerpo enfermo a la tienda de comando central y propuso la estrategia de sitiar a Wei para rescatar a Shao. Explicó, envíen la fuerza principal de estos 20,000 soldados estacionados en la desembocadura del río al estado de Chong. Rodéenlos, pero no ataquen. El rey de Longxin no tendrá más opción que regresar para proteger su territorio. Después de todo, si el estado de Chong cae, incluso si logra masacrar a las fuerzas del estado de Yan en las montañas, será inútil. El comandante exclamó con alegría, «Este plan es excelente. Ordenaré que el campamento se mueva inmediatamente». Después de toser roncamente por un momento debido a su resfriado no curado, el gran tutor Tao agregó, «Las fuerzas del estado de Yan atrapadas en las montañas deben estar quedándose sin suministros. Deberíamos enviar otra fuerza con provisiones». El estado de Yan había entablado una guerra abierta con el estado de Chong y no había llevado muchos suministros.
quedaron atrapados solo después de la victoria debido a desafortunados deslizamientos de tierra, lo que permitió que el estado de Chong tomara la iniciativa nuevamente. El comandante, que había estado tan ansioso que casi se desmayó, se iluminó con la sugerencia del Gran Tutor Tao y dijo: «El Gran Tutor habla con sabiduría. Sin embargo, los exploradores del estado de Chong podrían detectar un gran convoy de suministros. Enviemos solo 1000 hombres con provisiones de emergencia por ahora». Las órdenes de movimiento de tropas y transporte de suministros se dieron rápidamente, y el ejército comenzó a prepararse para levantar el campamento. El carpintero Shao tuvo que acompañar al ejército principal para rodear el estado de Chong. Fan Changyu quería ir con él, pero como mujer, su posición actual aquí se debía a sus logros militares y a la necesidad de cuidar de los refugiados supervivientes. Quedarse permanentemente con el ejército violaría las normas militares. A pesar de matar a 3 exploradores, el comandante solo pudo recompensarla con oro, incapaz de otorgarle un puesto militar. Ella podía viajar sola, pero Fan Changyu tenía dudas. Con el rey de Longxin al mando de las tropas para rodear al marqués Wuan en las montañas, la ciudad del estado de Chong seguramente quedaría sellada. No podría entrar a la ciudad para buscar a Changning. El carpintero Chao había mencionado que Yan Cheng podría haber estado entre los 1000 que el estado de Yan había tomado prestados. Después de la feroz batalla y los deslizamientos de tierra en las montañas, su destino era desconocido. ¿Debería ir primero al paso Yixian para buscar a Yan Cheng? Cuando el Gran Tutor Tao se iba, vio a Fan Changyu perdida en sus pensamientos fuera de la tienda y le preguntó: «Chica, voy con el ejército a entregar suministros a las fuerzas del estado de Yan en las montañas. ¿Te gustaría venir?». Fan Changyu había aprendido recientemente que el apellido de este anciano peculiar era Tao, y debido a sus habilidades genuinas, se había convertido en asesor militar, ganándose un gran respeto incluso del comandante. Mirando el rostro arrugado del Gran Tutor Tao, pensó cuidadosamente antes de asentir. Sería bueno volver a ver a Yan Cheng. Si hubiera muerto allí, lo enterraría y erigiría una lápida. Parecía que no tenía más familia y se conocían y estaban casados nominalmente desde hacía varios meses. En el futuro, durante los festivales en los que se quemaran ofrendas de papel, ella también podría quemar algunas para él. Si todavía viviera, seguramente no permanecerían completamente distanciados. El convoy de suministros partió primero. Cuando el carpintero Shao llegó para despedirse, Fan Changyu se quedó perpleja al descubrir que tenía más palabras para el anciano que para ella. Para evitar a los exploradores del estado de Chong, el convoy de suministros tuvo que tomar desvíos por las montañas. Aún así, se encontraron con varios grupos de exploradores. Afortunadamente, los arqueros que los acompañaban los persiguieron y mataron hasta a 10 li de distancia, lo que impidió que las noticias de su marcha llegaran demasiado rápido al ejército del estado de Chong. Tras haber matado a 3 exploradores del estado de Chong en Wuling, Fan Changyu se había ganado cierta reputación entre estos reclutas. A veces, cuando perseguía exploradores, la invitaban a acompañarlos. No era muy hábil con el arco. Mientras aprendía de los arqueros, aunque era lo suficientemente fuerte como para romper un arco en el acto, su puntería era terrible, peor que arrojar piedras. Temiendo desperdiciar armas, Fan Changyu dejó de aprender. Sin embargo, ver a los arqueros derribar conejos para comérselos la puso algo envidiosa y elogió su habilidad. Los soldados más experimentados se rieron y dijeron: «Señorita Fan, usted no ha visto a nuestro marqués disparar. Su tiro con arco es verdaderamente extraordinario. Puede acertar incluso a una hoja de sauce a 100 pasos y ni hablar de conejos». Fan Changyu había oído hablar de perforar una hoja de sauce a 100 pasos, pero esta era la primera vez que lo escuchaba de primera mano. ¿Cómo podría alguien golpear una hoja de sauce tan delicada a 100 pasos de distancia? Por muy sorprendida que estuviera, su imagen del marqués Wuan, un hombre militarmente competente, se hizo aún más impresionante. Después de viajar día y noche durante un día y medio, finalmente llegaron a la entrada del paso de Yixian. El rey de Longxin presumiblemente había oído hablar de los 20,000 soldados que se dirigían a rodear el estado de Chong, y las fuerzas que custodiaban la base de la montaña se habían retirado un poco. Aunque no parecían numerosos, seguían siendo más de los que su convoy de suministros de 1000 hombres podía manejar.
Para llevar suministros a la montaña, su única opción era coordinar un ataque desde dentro y desde fuera, tomando desprevenido al ejército del estado de Chong para crear una apertura. Sin embargo, con sus fuerzas limitadas, no era seguro que pudieran resistir hasta que las fuerzas en la montaña los descubrieran y coordinaran su ataque. Mientras el gran tutor Tao y el joven comandante a cargo estaban desconcertados, llegaron refuerzos del estado de Yan por casualidad. En conjunto, contaban con 2 o 3 mil hombres, suficientes para lanzar un asalto impresionante por el camino principal, custodiado por las fuerzas del estado de Chong en la base de la montaña. Esta conmoción llamó la atención de las fuerzas restantes del estado de Yan en la montaña. Inmediatamente se coordinaron con las fuerzas de socorro y atacaron la posición del estado de Chong desde ambos lados. Rápidamente crearon una abertura que les permitió llevar rápidamente todos los suministros y materiales médicos a la montaña. Los refuerzos de suministros no siguieron hasta la montaña. Después de que las fuerzas de la montaña terminaron de trasladar los suministros y las fuerzas del estado de Chong de otras posiciones se apresuraron a llegar, se retiraron al denso bosque, jugando al gato y al ratón con el ejército del estado de Chong. Esto era para asegurarse de que pudieran proporcionar apoyo desde el exterior cuando las fuerzas del estado de Yan finalmente bajaran de la montaña. Fan Chanyu había estado observando la batalla con el gran tutor Tao, pero se impacientó al ver la lenta transferencia de suministros. Incapaz de resistirse, se unió a los suministros. Después de transportar bolsas de grano hasta la montaña, descubrió que la salida había sido sellada nuevamente, lo que la obligó a ella y a otros transportistas de suministros a permanecer en la montaña. Fan Chanyu no estaba particularmente desanimada, ya que de todos modos tenía la intención de buscar a Yan Cheng, y ahora podía hacer averiguaciones en la montaña. Los soldados del estado de Yan, atrapados en la montaña, no habían comido en 2 días. Como era principios de primavera, no crecían muchas verduras silvestres y sobrevivían solo con sopa hecha con lo que podían cazar, sin apenas probar la carne. Ahora que tenían arroz disponible, los soldados inmediatamente comenzaron a cocinarlo con gran entusiasmo. La situación en el campamento médico era aún más desesperada. Muchos soldados habían desarrollado fiebres altas debido a la lluvia, pero los médicos militares no tenían suficientes medicamentos. Los heridos en batalla y en deslizamientos de tierra carecían incluso de medicamentos básicos para detener las hemorragias. Sus heridas estaban envueltas únicamente con vendajes improvisados, arrancados de sus túnicas interiores, mientras yacían en diversas posiciones en las tiendas de los soldados heridos. Con los suministros médicos ahora disponibles, los médicos rápidamente comenzaron a preparar medicamentos para los heridos. Fan Chanyu sintió un profundo dolor al ver el lamentable estado de los soldados heridos. Eran los padres, hijos y esposos de alguien, y no era seguro que sobrevivieran para regresar a casa. Como tenía experiencia en la preparación de medicamentos, por haber atendido a Changning y Yan Cheng anteriormente, y al ver a los médicos abrumados, se ofreció como voluntaria para ayudar a decoctar los medicamentos. Ahora que los medicamentos estaban disponibles, la prioridad del médico era tratar a Xie Zheng. Desde que había quedado atrapado en la montaña por los aludes de lodo hace 2 días, con las fuerzas del estado de Chong bloqueando su descenso después de su revés, Xie Zheng apenas había pegado un ojo, pensando constantemente con Gong Sun-yin sobre tácticas defensivas. Sus heridas eran graves, pero debido a la escasez de medicamentos, no había cambiado sus vendajes durante 2 días, insistiendo en que los suministros médicos limitados se usaran para los soldados con heridas más graves. El cuerpo de Changning había sido resistente. Su fiebre disminuyó después de tomar la medicina ese día, aunque había perdido peso notablemente por falta de comida. La carne de caza capturada por los guardias personales, cocinada sin sal ni condimentos, produjo una sopa con un sabor a caza abrumador que le provocó náuseas. Apenas pudo comer hasta que Xie Zheng hizo que alguien aplicara jugo de hierbas a la carne asada. Sabiendo que Xie Zheng estaba herido y no podía cuidar adecuadamente a Changning, y que los oficiales acudían con frecuencia a sus aposentos para discusiones militares, Gong Sun-jin había llevado al niño a sus aposentos para que lo vigilaran guardias personales.
Cuando el médico vino a pedirle a Xie Cheng que cambiara sus vendajes, al enterarse de que los soldados ya tenían suficiente comida y medicinas, el mareo por la pérdida de sangre y el agotamiento por 2 noches sin dormir lo atacaron de repente. Xie Cheng sintió que podía caer en un sueño profundo en el momento en que cerrara los ojos. Se presionó las sienes, sus ojos inyectados en sangre eran evidentes, y dijo: «Este marqués todavía puede soportarlo. Trate primero a los soldados y algunos de los heridos pueden ser trasladados a la tienda principal. Hay demasiados en la tienda médica». No había suficientes tiendas de campaña en la montaña. Muchos soldados tuvieron que cortar ramas para hacer refugios temporales contra la lluvia. Preocupado por la condición de Xie Cheng, el médico dijo apresuradamente: «Mi señor, tenemos suficientes medicamentos. Su salud es primordial». De repente, Xie Cheng levantó los ojos para mirar al médico, quien, atrapado bajo esa mirada fría y cansada, bajó la cabeza y todas las palabras de persuasión quedaron atrapadas en su garganta. Sabía que, aunque su señor tenía una reputación feroz, se preocupaba profundamente por sus soldados. Suspirando, abandonó la tienda, pensando que debería pedirle al maestro Gong Sun que viniera a persuadirlo. Al oír esto, Gong Sun Yin solo ordenó que los heridos vendados fueran trasladados a la tienda principal. El médico siguió las órdenes confundido, y solo después se dio cuenta de la lógica de Gong Sun Yin. Ver a los soldados heridos convencería a Xie Cheng de que efectivamente había suficiente medicina. Xie Cheng estaba realmente exhausto. Después de que el médico se fue, intentó seguir masajeándose las sienes doloridas, pero sucumbió a la fatiga y se quedó dormido. Se despertó solo cuando escuchó el alboroto de los soldados heridos que eran trasladados a la tienda principal. Los guardias personales instalaron varias camas improvisadas, construidas con ramas de árboles en la tienda principal, sugiriendo que Xie Cheng descansara en una de las camas vacías. Al ver que su presencia en la posición principal atraía frecuentes miradas de los heridos, Xie Cheng asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Su pecho estaba herido y la armadura presionaba contra la herida, por lo que solo vestía una prenda sencilla. La mayoría de los heridos que entraron en la tienda eran soldados de bajo rango que nunca habían visto a Xie Cheng de cerca. Llegaron allí confundidos, viéndolo desarmado y herido. Asumieron que era solo otro soldado herido que estaba siendo trasladado. Como Xie Cheng había prestado su tienda principal para que los heridos se recuperaran, naturalmente no quería que permanecieran allí temerosos bajo su vigilancia. Ordenó a sus guardias que no revelaran su identidad y se acostó completamente vestido para descansar. Los guardias, temiendo que pudiera resfriarse, pero sin atreverse a cubrirlo con la gruesa capa de brocado, finalmente decidieron cubrirlo con un desgastado uniforme de soldado después de una cuidadosa consideración. Fan Changyu, después de terminar de preparar la medicina y enterarse de que algunos heridos habían sido trasladados a otro lugar, fue a entregar las medicinas. Fue de cama en cama cerca de la entrada, repartiendo cuencos con medicinas. Los soldados heridos, al descubrir que era una mujer joven, se sintieron tímidos y le agradecieron en voz baja. El guardia que vigilaba a Xie Cheng miró hacia afuera y sus ojos de repente se abrieron como campanillas de cobre cuando vio a Fan Changyu. Si no estaba equivocado, ¿no era esta la joven dama que su señor había ido personalmente a buscar a la guarida de los bandidos en el condado de Qingping no hace mucho tiempo? ¿Cómo llegó ella aquí vistiendo un uniforme militar de Jishou? El guardia se imaginó de inmediato una escena desgarradora, una esposa que buscaba a su marido a miles de kilómetros de distancia. Al mirar a Xie Cheng, que dormía profundamente, y a Fan Changyu, que seguía entregando medicinas, dudó si debía despertar a su señor. Antes de que pudiera deliberar demasiado, Fan Changyu ya había traído un recipiente con medicinas. Xie Cheng dormía boca abajo para evitar la luz brillante, con la mitad de su rostro enterrado en la sombra. Fan Changyu no lo reconoció al principio. Solo vio que la mitad de su ropa estaba empapada en sangre, y las vendas que lo envolvían estaban manchadas de rojo en grandes parches. No parecía que hubieran sido cambiadas recientemente. Parecía haber perdido el conocimiento. Rápidamente frunció el ceño y gritó afuera: «Médico, las heridas de esta persona parecen haberse reabierto. Necesita vendajes nuevos». Casi instantáneamente al escuchar su voz, los ojos de Xie Cheng se abrieron de golpe.
Fan Changju estaba a punto de ayudar a acomodar la posición de esta persona gravemente herida, moviéndose hacia el otro lado de la cama, cuando inesperadamente se encontró con la mirada de Xie Cheng. Se congeló y después de un largo momento, dijo con incertidumbre, «Yan Cheng». Tan pronto como el nombre salió de sus labios, al verlo cubierto de sangre, la nariz de Fan Changju de repente comenzó a arder. Así que casi había muerto aquí. Xie Cheng la miró sin decir palabra, con el ceño fruncido sin darse cuenta. Puede que otros no lo notaran, pero quienes lo conocían sabían que estaba atónito. El guardia, después de pensarlo profundamente, se alejó silenciosamente. Los otros soldados heridos, asumiendo que Fan Changju había recorrido miles de li buscando a su esposo Xie Cheng, les lanzaron miradas envidiosas. Xie Cheng miró a Fan Changju por un largo rato, como si confirmara que estaba allí, antes de preguntar con voz ronca, «¿Por qué has venido? ¿Qué estás haciendo aquí?» Su voz estaba ronca por 2 noches sin dormir. Fan Changju no se había imaginado que su próximo encuentro se produciría en esas circunstancias. Al ver la sangre en su cuerpo, sus ojos comenzaron a arder inexplicablemente. Ella dijo, «Vine a buscarte». Esta era la verdad. Al enterarse de que él estaba con esta fuerza del estado de Yan, ella lo siguió con la misión de suministro, temiendo que algo pudiera pasarle. Al oír estas palabras, las pupilas de Xie Cheng se contrajeron imperceptiblemente. Su corazón se sintió como si de repente lo hubieran atrapado con un anzuelo, doloroso pero que le produjo un hormigueo denso como si algo quisiera echar raíces y crecer en esa masa de carne y sangre. Sus ojos negros como el carbón miraron sin pestañear a Fan Changju. ¿Encontrarme? Fan Changju ya había comenzado a quitarse las vendas. Al ver la horrible herida que abarcaba la mayor parte de su pecho, mezclada con jugo de hierbas y sangre ennegrecida, sus ojos se pusieron más rojos. Reprimiendo su dolor sin responder a su pregunta, preguntó con los labios apretados, «¿Cómo te lastimaste tan gravemente?» Parecía incluso más terrible que sus heridas cuando lo encontró por primera vez. Esta fue la primera vez que Xie Cheng vio una expresión así en sus ojos, como la luz del sol abriéndose paso a través de un bosque brumoso después de la lluvia, cálida, suave, brillante y llena de tierna preocupación. El gancho en su pecho se apretó más, doloroso pero hormigueante como si la herida estuviera alimentando un nuevo crecimiento. Sus dedos se crisparon, queriendo inconscientemente tocar algo. Mirando hacia otro lado, dijo, «La herida parece aterradora, pero no es tan grave. No alcanzó ningún órgano vital. Unos días de descanso y estará casi curada». Naturalmente, Fan Changju no creyó en esa explicación. Al ver su rostro pálido y manchado de sangre, de repente se sintió profundamente triste y dijo, «No sirvas más en el ejército. Vuelve conmigo, criaré cerdos para mantenerte». Gong Sun-jin y el médico acababan de llegar a la entrada de la tienda y estaban a punto de levantar la cortina cuando oyeron esta declaración, lo que hizo que ambos se detuvieran. Capítulo 73. El médico militar había interactuado previamente con Fan Changju y sabía que ella estaba buscando a alguien. Al escuchar su arrebato, comenzó a sudar frío por ella, pensando que el marqués Wan también estaba en la tienda. ¿Quién sabía qué castigo caería sobre Fan Changju si la escuchaba animando a los soldados a desertar? Justo cuando estaba a punto de apresurarse e interrumpir, Gong Sun-jin lo detuvo, sacudiendo la cabeza con una sonrisa enigmática y haciendo un gesto de silencio, girando la oreja para escuchar la conmoción en el interior. El corazón del médico estaba en su garganta, pensando que la joven simplemente había hablado sin conocer la ley militar. Pero ¿por qué incluso el asesor militar lo trataba como un espectáculo entretenido? Se quedó nervioso fuera de la tienda, temiendo el momento en que Xie Cheng ordenara a alguien que la sacara a rastras para castigarla. En cambio, solo se oían las voces alentadoras de los soldados heridos. Alguien dijo, «Hermano, si yo fuera tú, con una chica que viajaría miles de kilómetros para encontrarme, moriría feliz aquí mismo. ¿Quién sabe qué buenas acciones hiciste en tus vidas pasadas para merecer tal suerte? El resto de nosotros solo esperamos regresar a casa sanos y salvos después de la guerra, e incluso entonces tal vez no encontremos a nadie que nos iguale. Pero mírate, la chica vino a buscarte ella misma». Otros intentaron consolar a Fan Changju. «Hermana, sabemos que estás preocupada por tu hombre, pero no puedes decir esas cosas en un campamento militar. La deserción se castiga con la muerte. Pero no te preocupes,
Si sobrevivió a esas heridas, seguro que le espera buena suerte. Fan Changyu sabía que no debía alentar la deserción. Solo había hablado por la angustia que sentía al ver sus horribles heridas, sabiendo que lo habían reclutado para proteger a su familia y a otras 9 familias del castigo. Su corazón estaba lleno de dolor y culpa. Mientras ayudaba a limpiar los restos de medicina de días atrás de las heridas de Shecheng, la mezcla de sangre y medicina creó un hedor insoportable. La carne fresca se entremezclaba con el tejido necrótico. Aplicar la nueva medicina requeriría raspar la carne muerta. Una lágrima del tamaño de un frijol cayó directamente en su cuenca ocular antes de que Fan Changyu se diera cuenta de que estaba llorando. Se secó los ojos a toda prisa, tratando de recomponerse, pero su voz seguía sonando ronca. No estaba tratando de obligarlo a desertar yo. Mirando a Shecheng, otra lágrima cayó cuando solo pudo pronunciar 3 palabras. Lo siento. Si no hubiera contraído un falso matrimonio con ella, no habría estado en la lista de reclutamiento. Si no fuera por querer protegerla a ella y a los vecinos, no se habría unido voluntariamente al ejército. Verlo tan gravemente herido en el campo de batalla llenó a Fan Changyu de desesperación. Shecheng todavía estaba procesando sus palabras anteriores sobre regresar a casa con ella. Al levantar la vista vio lágrimas en sus ojos y apretó los labios pálidos y agrietados mientras decía, «No llores». Él entendió por qué Fan Changyu se disculpaba y conocía su culpa, pero aunque quería contarle todo, el momento y el entorno no eran los adecuados, por lo que permaneció en silencio. Era la primera vez que veía llorar a Fan Changyu. Sentía el pecho apretado y cálido, como si estuviera inmerso en aguas termales, una sensación extraña y desconocida. Quería secarle las lágrimas y abrazarla, pero ya fuera por la tensión mental de los últimos días que finalmente se había aliviado, o por las heridas que lo estaban afectando, el cansancio abrumaba su cuerpo. Sus extremidades se sentían pesadas. Incluso tratar de sentarse era una lucha. Fan Changyu notó su intento de moverse y presionó su hombro hacia abajo, diciendo con los ojos enrojecidos, «No te muevas. Espera que el médico trate tus heridas». Luego gritó con urgencia hacia la entrada de la tienda. «¿Dónde está el médico? ¿Ha llegado?» Shecheng la observó de perfil y su mirada se posó en su mano, que descansaba junto a la cama. La tomó con vacilación y repitió, «No llores». Fan Changyu contuvo las lágrimas mientras miraba la mano de él, que agarraba débilmente la suya. Ella le devolvió el abrazo con firmeza. Sus palmas se apretaron fuertemente. Su mano estaba cálida, mientras que la de él estaba fría por la debilidad, pero su conexión parecía generar una suave calidez. Esta fue la primera vez que se tomaron de la mano desde que se conocieron. Como si se hubiera formado un entendimiento silencioso a través de ese gesto, Fan Changyu lo miró con ojos claros y decididos y le dijo, «No estoy llorando. No tengas miedo. Trajimos muchas medicinas a la montaña. El médico seguramente te curará». El médico militar, al oír nuevamente el llamado de Fan Changyu, miró a Gong Sun-jin, quien parecía decepcionado por no escuchar lo que esperaba oír, y finalmente condujo al médico a la tienda. El médico se sintió bastante incómodo, pensando en privado que el asesor militar realmente tenía un corazón cruel a pesar de su rostro gentil, decepcionado porque el marqués no había castigado a la mujer. Gong Sun-jin era fácilmente reconocible por su túnica blanca y portando un abanico. Al entrar, los soldados heridos se mostraron notablemente más reservados. Gong Sun-jin sonrió cálidamente y dijo, «Descansen tranquilos, soldados. Solo estoy aquí para verificar las heridas de todos y asegurarme de que haya suficientes medicamentos». Sin embargo, su mirada se deslizó discretamente hacia Fan Changyu. Fan Changyu miró hacia la entrada cuando escuchó movimiento. Aunque era la primera vez que veía a Gong Sun-jin y podía decir que era un funcionario, estaba demasiado concentrada en la condición de Shecheng como para prestarle mucha atención. Inmediatamente se dirigió al médico. «Médico, por favor, examínelo rápidamente». Cuando ella levantó la mirada, Gong Sun-jin vio claramente su rostro y sus ojos de zorro se alzaron en evidente sorpresa. Aunque no carecía de atractivo, la mujer parecía sencilla a primera vista, como una de esas señoritas nobles que habían perdido a sus madres a temprana edad y nunca habían ganado el favor de sus padres, intimidadas por sus hermanas desde la infancia. A diferencia de la delicada y lastimosa Flor, era más como un cachorro callejero encontrado al costado del camino,
Algo en ella inexplicablemente ablandaba el corazón. Nadie creería que fuera capaz de descuartizar cerdos con un cuchillo. Gong Sun-jin recordó lo que había oído sobre ella y le pareció extraño. Su mirada se posó en los brazos de Fan Changyu y frunció el ceño. ¿Cómo podían esas delgadas extremidades arrojar a un hombre adulto a varios chang de distancia? ¿Quizás el guardia había estado mintiendo? Gong Sun-jin miró al guardia que se había encogido en un rincón. Sus miradas se cruzaron, pero el guardia claramente no entendió su mirada interrogativa y parecía desconcertado. Gong Sun-jin retiró la mirada, sin esperar más obtener respuestas de la expresión tonta del guardia. El médico ya había ido al lado de Fan Changyu con su botiquín. Al entrar, miró nervioso hacia el asiento principal, pero al no ver a She Cheng, exhaló un gran suspiro de alivio, pensando que esto explicaba por qué el marqués no se había enojado. Mientras dejaba la caja de medicinas en el suelo y se arremangaba para tomarse el pulso, reconoció quién estaba acostado en el catre militar. Sus piernas se debilitaron al instante, su mente se volvió confusa como una pasta derramada, su expresión estaba conmocionada y confusa. ¿Cómo estuvo el marqués aquí? ¿Podría ser que las palabras anteriores de la mujer estuvieran dirigidas al marqués? El médico respiró profundamente varias veces. Al ver al médico congelado con una expresión de horror, Fan Changyu instó nuevamente. ¿Médico? El médico miró a Fan Changyu, tragando saliva con dificultad, y luego miró a She Cheng a los ojos, que estaba sentado en el sencillo taburete de madera para tomar el pulso. No solo le temblaban demasiado las manos para sentirlo correctamente, sino que también le temblaban las piernas. Después de haber escuchado tanto que no debía, ¿lo silenciaría el marqués para siempre? Fan Changyu notó que el médico temblaba por todas partes y temió que le tomara el pulso de manera incorrecta. Preguntó preocupada: «Médico, ¿está bien?». En ese breve lapso, se habían formado gotas de sudor en la frente del médico como perlas rodantes. Las secó con fuerza con la manga y, bajo la mirada de She Cheng, forzó una sonrisa y dijo: «No es nada, nada». Después de terminar de tomarle el pulso, Fan Changyu preguntó de inmediato por el estado de She Cheng. El médico se secó el sudor y comenzó: «Mar». Ante esta palabra, notando una mirada de advertencia de la guardia del marqués, se corrigió rápidamente. «Joven maravilloso, esta herida casi alcanzó los órganos internos, extremadamente peligrosa. Solo su fuerte constitución le permitió durar todos estos días, pero aún necesita medicamentos rápidos y una recuperación cuidadosa. La pérdida excesiva de sangre probablemente le causará mareos frecuentes en estos días. Sería mejor si pudiera comer algo de carne para nutrirse». Después de tomar el pulso, llegó el momento de limpiar el tejido necrótico y aplicar un nuevo medicamento en la herida de She Cheng. Al ver que las manos del médico aún temblaban, Fan Changyu temió que pudiera lastimar accidentalmente a She Cheng y se ofreció a hacerlo ella misma. El temblor del médico se debía únicamente al miedo y estaba tratando de calmarse. No podía arriesgarse a que She Cheng sufriera algún daño, pero también le preocupaba que una mano inexperta manejara el cuchillo. En ese momento, She Cheng habló: «Deja que mi esposa lo haga». El corazón del médico volvió a agitarse. Esa mujer era su marquesa nunca antes vista. Fan Changyu se sorprendió por esa forma de dirigirse a él, pero no dijo nada. Incluso mientras el médico estaba sentado en un taburete bajo y le ordenaba a Fan Changyu que raspara la carne muerta, su barba aún temblaba. Gong Sun-jin también estaba muy sorprendido. Con el pretexto de comprobar cómo estaban los soldados heridos, permaneció descaradamente allí, sin moverse a pesar de varias miradas frías de She Cheng. Su mirada se movía entre Fan Changyu y She Cheng. Fan Changyu acercó la daga al fuego para esterilizarla. Toda su atención se centró en el tejido necrótico en el pecho de She Cheng, ignorando por completo a quienes la rodeaban. Un guardia trajo un paño de algodón limpio para que She Cheng lo mordiera, pero él lo rechazó. Fan Changyu levantó la daga, con la otra mano ya presionando ligeramente su pecho, y preguntó: «¿Tienes miedo?». She Cheng dijo: «Simplemente hazlo». De repente, Fan Changyu sintió que le picaban los ojos. Reprimió todas las emociones que brotaban de su corazón y se concentró por completo en raspar la carne muerta de su pecho, con la mano firme y los labios apretados. She Cheng simplemente miró a Fan Changyu sin pestañear, como si la herida en su pecho y su propia vida fueran asuntos intrascendentes.
Ambos tenían la frente cubierta de sudor, pero ninguno emitía ningún sonido. Cuando Fan Changyu notó que sus palmas estaban sudando, le pidió a alguien que trajera un paño para limpiar rápidamente sus manos y el mango de la daga antes de regresar a quitar la carne muerta de la herida. Los músculos de Xie Cheng estaban tensos como una piedra. Las venas le sobresalían de los brazos y las sienes. El sudor le goteaba de los párpados, pero ni siquiera pestañeó. Toda la tienda estaba en silencio, extraordinariamente silencioso. Gong Sun-jin se paró a un lado sosteniendo su abanico, la burla en sus ojos y la sonrisa habían desaparecido. Era una sensación curiosa. Hace un momento había pensado que, si bien esta mujer y Xie Cheng formaban una pareja visualmente compatible, considerando sus posiciones sociales, no estaba seguro de si su unión sería una suerte o una desgracia para ella. Ahora, de repente sintió que en todo el mundo probablemente no había otra persona además de esta mujer a quien Xie Cheng confiaría tan fácilmente su vida. Si podía darle su vida, ¿cómo podría permitir que ella sufriera el más mínimo agravio en la compleja sociedad de la capital? En cuanto a si esta mujer era digna de Xie Cheng, si podía inspirar tanta devoción voluntaria en él, ¿qué derecho tenían los demás a juzgar si ella era lo suficientemente buena o digna? Golpeó suavemente los huesos de su abanico contra su palma y sus labios se curvaron en una ligera sonrisa. Cuando Fan Changyu terminó de raspar el último trozo de carne muerta del pecho de Xie Cheng, toda su espalda estaba empapada de sudor. Se volvió hacia el médico y le dijo: «¡Está hecho!». El médico roció apresuradamente una botella de medicamento para heridas y aplicó las hierbas que había molido durante este tiempo, instruyendo que sería mejor no levantarse de la cama durante los próximos días y evitar levantar objetos pesados hasta que la herida estuviera completamente curada. Fan Changyu permaneció en silencio a un lado. Después de haber visto suficiente del espectáculo, Gong Sun-jin finalmente pronunció algunas palabras de consuelo para los soldados heridos cuando Xie Cheng le lanzó otra mirada fría. Después de mirar a Xie Cheng, prometiéndole guardar su secreto, se despidió tranquilamente del médico. Después de que todos se fueron, el guardia, sintiéndose incómodo por permanecer adentro por temor a que Fan Changyu notara que algo andaba mal, también salió. Solo entonces Fan Changyu le preguntó en voz baja a Xie Cheng: «¿Te duele?». Xie Cheng negó con la cabeza y dijo: «No duele». Los ojos de Fan Changyu todavía estaban ligeramente rojos. La medicina que había preparado antes ayudaría a prevenir que la herida se infectara y Xie Cheng podría beberla. Le acercó un cuenco y se lo fue dando cucharada a cucharada. Al verlo tan débil, le dijo con tristeza: «Deberías haber firmado los papeles del divorcio antes». Xie Cheng se atragantó con un bocado de medicamento y de inmediato comenzó a toser desgarradoramente. Capítulo 74. Fan Changyu rápidamente dejó el cuenco y le dio una palmadita en la espalda. «¿Cómo te ahogaste?». Las palmaditas solo empeoraron las cosas. Xie Cheng inmediatamente se inclinó sobre la cama y tosió una bocanada de sangre roja oscura. Fan Changyu estaba asustada. Miró su mano, luego a Xie Cheng, antes de darse vuelta y gritar hacia la entrada de la tienda: «¡Médico! ¡Rápido! ¡Llame al médico! ¡Alguien está tosiendo sangre!». El guardia apostado afuera levantó la solapa de la tienda para mirar, y al ver las manchas de sangre, corrió a perseguir al médico militar que se había ido hacía unos momentos. Los otros soldados heridos en la tienda comenzaron a discutir entre ellos. Algunos decían que este era el último gesto de Xie Cheng antes de morir, mientras que otros le decían a Fan Changyu que no se preocupara demasiado y esperara la evaluación del médico. Fan Changyu limpió rápidamente la sangre de los labios de Xie Cheng con un pañuelo, agarrando con fuerza la suya con una mano, murmurando: «Está bien, está bien». No estaba claro si estaba tranquilizando a Xie Cheng o a sí misma. La sangre que había estado congestionando el pecho de Xie Cheng durante días finalmente había sido expulsada a través de este ataque de tos. La presión en su pecho se alivió de repente, lo que le permitió respirar con mucha más facilidad, aunque la tos fuerte probablemente había reabierto su herida. La sangre estaba comenzando a filtrarse a través de los vendajes. Miró la mano de Fan Changyu que sujetaba la suya. Sus labios, que antes no tenían sangre, ahora tenían una mancha brillante por la sangre que había escupido, lo que hacía que su rostro pareciera aún más pálido, una visión que inexplicablemente desgarraba el corazón.
Con los ojos entrecerrados, preguntó débilmente, ¿quieres divorciarte de mí? Los ojos de Fan Chanyu se llenaron de lágrimas. No al divorcio, no al divorcio. Su voz incluso tenía un tono sollozante. Te reclutaron porque te casaste conmigo. Si hubiéramos hablado como era debido ese día y hubieras firmado los papeles del divorcio, los funcionarios no te habrían arrestado y no habrías resultado herida de esta manera. No tengas miedo. Ahora que estás en este estado, no te abandonaré. Lo he pensado todo durante el camino hacia aquí. Si mueres aquí, cuidaré de tus restos. Tu familia ya no está, pero te haré ofrendas durante las festividades. Mientras hablaba, tal vez realmente temerosa de que la persona que tenía delante pudiera morir allí, grandes lágrimas cayeron sobre la ropa de cama, dejando pequeñas marcas húmedas. Una mano presionó su espalda y la atrajo hacia un abrazo que olía a sangre y hierbas. Fan Chanyu, preocupada por la presión que sentía sobre su herida, intentó apartarla con las manos sobre sus hombros, pero Xie Zheng apretó aún más sus brazos, sujetándola contra sí. Apoyó la barbilla en su hombro ligeramente tembloroso y dijo con voz ronca, «No te muevas». Temiendo que sus heridas se agravaran, Fan Chanyu no se atrevió a moverse, pero su pecho estaba lleno de emociones indescriptibles que lo hacían sentir apretado. Las lágrimas caían sin control, aterrizando sobre la tela de su hombro. Xie Zheng dijo, «No llores. Me alegro de que hayas venido a buscarme». Después de una pausa, agregó, «Lamento lo de ese día». Fan Chanyu sabía lo que quería decir y estaba a punto de hablar cuando se levantó la solapa de la tienda. El guardia trajo apresuradamente al médico militar y Gong Sun-jin, preocupado por el estado de Xie Zheng, también había venido a comprobarlo. Al ver la escena ante ellos, todos se quedaron clavados en el sitio con expresiones variadas. Fan Chanyu giró la cabeza al oír el sonido y se dio cuenta de que los otros soldados heridos también los miraban fijamente. Su rostro se sonrojó y rápidamente empujó a Xie Zheng hacia la camilla. El movimiento repentino le provocó un gemido ahogado y Fan Chanyu retiró rápidamente las manos. ¿Te lastimé? Xie Zheng, pálido, dijo que no era nada. Un soldado veterano que estaba en la tienda ayudó a aliviar la incomodidad con una risa. La joven pareja acaba de pasar por un roce con la muerte. Todavía están conmocionados. Los otros soldados heridos también se rieron de buen humor. El médico se acercó para preguntarle sobre los síntomas de tos con sangre de Xie Zheng y para volver a controlar su pulso. Sin atreverse a hacer suposiciones, se limitó a decir que se debía a la debilidad, que su energía vital estaba gravemente agotada y que necesitaba alimento y cuidados. «Debilidad, ¿eh?» Gong Sun-jin le lanzó una mirada burlona a Xie Zheng, acariciando su barbilla mientras decía, «Haz que la cocina prepare algunos platos de carne para los soldados heridos. Todos necesitan una alimentación adecuada». Todos los heridos en la tienda expresaron su profundo agradecimiento. Gong Sun-jin continuó, «Debemos separar a los heridos graves de los que tienen heridas más leves en tiendas distintas. Esto facilitará a los médicos la preparación de los medicamentos». Señaló a Xie Zheng. Los soldados acaban de instalar varias tiendas nuevas para las tropas de la prefectura de He que subieron a la montaña. No están lejos de aquí. Este hombre puede ser trasladado a una de las nuevas tiendas. Xie Zheng le lanzó una mirada fría, a lo que Gong Sun-jin respondió con una sonrisa maliciosa. Como Xie Zheng estaba herido, varios guardias disfrazados de soldados comunes lo llevaron, con cama y todo, a la tienda recién construida. Fan Chanyu lo siguió y se sorprendió al descubrir que, aunque la tienda contenía muchos catres, no había nadie más allí. Gong Sun-jin explicó que trasladarían gradualmente a otros soldados gravemente heridos aquí a medida que los descubrieran. Cuando Fan Chanyu fue a la cocina para ayudar a recolectar comida para los heridos, Gong Sun-jin se sentó en un catre frente a Xie Zheng y levantó una ceja, preguntando, ¿debería preparar una tienda de campaña separada para la jovencita o dejar que se quede aquí contigo? Xie Zheng acababa de beber un tazón de medicina y todavía tenía la boca amarga. Se sentó para servirse una taza de agua, la bebió y después de sostener la taza y reflexionar un momento, dijo, «Organicen habitaciones separadas para ella». Gong Sun-jin sonrió. «Eso funciona. Casi lo olvido, todavía hay una pequeña en mi casa. Ahora que su hermana ha llegado, las dos hermanas pueden quedarse juntas». Pensando en la escena que había presenciado antes al levantar la solapa de la tienda, no pudo evitar bromear.
Esa herida de lanza ahora parece que valió la pena. La joven incluso lloró por ti. Debe haber sentimientos reales allí. En ese momento, su voz se quebró de repente mientras miraba a Xie Zheng. Cuando Sui Yuanqing se enteró de tu relación con ella, pensó en usar a su hermana para amenazarte. Si Wei Yan también se entera de esto, ya conoce sus métodos. Los dedos de Xie Zheng se apretaron de repente alrededor de la taza de arcilla mientras decía: supriman todas las noticias de los acontecimientos de hoy. No se debe filtrar ni una palabra. Gong Sun-jin dijo: solo el médico y tus pocos guardias personales lo saben. Esos guardias fueron promovidos por ti. Son muy reservados. Ya le advertí al médico y le pedí que vigilara estos últimos 2 días. No debería haber ningún problema. Pero todos esos soldados heridos en la tienda saben que esa jovencita vino a buscarte. Si se enteran de tu identidad, podría ser problemático. Xie Zheng dijo: entonces se lo ocultaremos por ahora. Gong Sun-jin preguntó: ¿qué pasa con la señorita Fan? Xie Zheng entrecerró los párpados. Encontraré una oportunidad para explicarle todo. Gong Sun-jin dijo: siempre que tengas un plan. Después de irse, Xie Zheng se quedó mirando el techo de la tienda durante un largo rato, perdido en sus pensamientos. No estaba seguro de que Fan Changyu todavía eligiera estar con él después de enterarse de todo. Puede que Fan Changyu acepte al indigente Yan Sheng, pero no necesariamente a Xie Zheng con sus profundas disputas sangrientas. Su actual amabilidad hacia él se debía en gran medida a la culpa, pues creía que lo habían obligado a prestar el servicio militar para evitar causarle problemas a ella y a los vecinos. Una vez que ella supiera que él tenía la intención de regresar al ejército de todos modos, esa culpa desaparecería por completo. Él sabía cuánto ella se preocupaba por su hermana y por su culpa. Su hermana había caído en manos malvadas y casi perdió la vida. No estaba seguro de si ella le guardaría rencor, pero estaba seguro de que si decidía quedarse con él, incidentes como ese probablemente volverían a ocurrir. Dada su naturaleza, bien podría distanciarse de él solo para garantizar que su hermana pudiera vivir en paz. Ella prefería la tranquilidad, como había dicho una vez, encontrar un erudito modesto y humilde como marido y vivir una vida pacífica. Su actual amabilidad hacia él se sentía como algo que le había robado. Como un ladrón, tarde o temprano sería descubierto. Él entendió las consecuencias, pero cuando pensó en su rostro llorando y en sus palabras, su corazón no pudo evitar agitarse. Nunca había deseado algo con tanta desesperación y al mismo tiempo tenía tanto miedo de perderlo. Por un momento, Xie Zheng incluso deseó ser solo Yan Sheng. Al final, sus labios solo se curvaron en una sonrisa burlona. Fan Changyu regresó con comida y encontró a Xie Zheng con una mano sobre los ojos y aparentemente dormido. Cuando ella se acercó, él bajó el brazo y la miró. Fan Changyu le sonrió. ¿Estás despierto? La cocina capturó bastantes pollos salvajes y preparó sopa de pollo para los soldados heridos. Bébela mientras esté caliente. Ella sostenía el cuenco grande en una mano mientras lo sostenía con la otra. El rostro de Xie Zheng estaba extremadamente pálido por la pérdida de sangre, con ojeras debajo de los ojos por varias noches de insomnio, pero sus rasgos eran tan finos que incluso en este estado poseía cierta belleza frágil en su apariencia demacrada. Después de que Xie Zheng se reclinó sobre la almohada, tomó el recipiente para beber, pero Fan Changyu lo alimentó con una cuchara tal como lo había hecho antes con la medicina. Xie Zheng dudó por un momento antes de abrir la boca para beber, luego frunció el ceño imperceptiblemente. Hacía un calor abrasador, pero Fan Changyu parecía no tener ni idea de este problema, ya que nunca antes le había dado sopa ni medicinas a nadie. Cuando sus padres fallecieron, Changning ya tenía 5 años y no necesitaba ayuda para comer ni tomar medicinas. La medicina anterior se había enfriado considerablemente, pero esta sopa acababa de salir de la cocina y con el recipiente de madera no podía medir la temperatura. Cuando la segunda cucharada llegó a los labios de Xie Zheng, movió la boca como si fuera a hablar, pero se detuvo y siguió bebiendo. Luego tomó el cuenco. «Déjame hacerlo yo mismo». Fan Changyu miró su rostro enfermo y sintió compasión. Se negó a darle el cuenco, revolvió la sopa con la cuchara de madera y levantó otra cucharada diciendo: «Estás muy mal herido, descansa, te daré de comer». Xie Zheng miró la humeante cucharada de sopa que tenía delante y finalmente se resignó a beberla. Cuando terminó de darle el plato de sopa de pollo, su lengua estaba completamente escaldada.
Fan Changyu miró el cuenco de madera vacío y sintió una sensación de logro extrañamente fuerte. ¡Lo había cuidado tan bien! Cuando Shi Chen quiso servirle una taza de té frío, ella se apresuró a hacerlo, pero mientras se la entregaba, preguntó confundida. «Acabas de tomar un plato de sopa de pollo. ¿Todavía tienes sed?» Shi Chen inventó una excusa. «El sabor a casa era un poco fuerte. Solo quiero beberlo». Todavía quedaba un poco de sopa en el tazón, y Fan Changyu tomó un sorbo, descubriendo que no se había agregado sal en absoluto a la sopa de pollo, lo que la hacía casi desagradable debido al sabor a casa. Ella frunció el ceño y dijo, «La cocina debe haber estado demasiado ocupada y se olvidaron de agregar sal. ¿Por qué no me lo dijiste antes?» Shi Chen se quedó en silencio por un momento y su expresión se volvió seria cuando dijo, «No hay sal». Fan Changyu se quedó atónito, pero luego comprendió lo que quería decir. Esta unidad militar había planeado luchar una batalla y huir. Ni siquiera habían preparado provisiones, y mucho menos sal. Los refuerzos de la prefectura de Yi solo habían traído granos y suministros médicos. Allí, la supervivencia misma era un lujo. ¿A quién le importaba el sabor de las cosas? Antes de subir a la montaña, el anciano Tao le había contado la terrible situación. El desfiladero de Yilin estaba cerca de la prefectura de Chong, y tras la derrota de Long Xinhuang en la ciudad de Lu, atacó todo lo que rodeaba el desfiladero de Yilin con la esperanza de obligar al ejército de la prefectura de Yan a una situación desesperada por inanición. Días de fuertes lluvias habían inundado las 50.000 tropas de Long Xinhuang, pero también habían provocado que muchos soldados en la montaña se resfriaran por la lluvia. Long Xinhuang sabía que el asedio de Tang Peiji a la prefectura de Chong era solo una finta, por lo que solo retiró la mitad de sus tropas montaña abajo como medida de precaución. Pero incluso con la mitad retirada, todavía había 20.000 tropas de la prefectura de Chong al pie de la montaña. Si el ejército descendiera ahora, incluso con la ayuda de los 2 o 3.000 refuerzos dispersos, sería como un choque de huevos contra una piedra. Fan Changyu no sabía qué situación enfrentarían cuando se acabaran las provisiones de la montaña, pero miró con seriedad a Shi Chen y dijo, «No te preocupes. Escuché que el Marqués Wan es un estratega brillante. Ha ganado tantas batallas que no dejará que muramos atrapados en esta montaña por los rebeldes. Incluso en el peor de los casos, si nos quedamos sin comida y los rebeldes atacan, mientras me queden fuerzas, te llevaré a un lugar seguro». El corazón de Shi Chen se llenó de emociones complejas mientras la miraba y le preguntaba, «En circunstancias tan terribles, deberías salvarte. ¿Por qué cargar conmigo?» Fan Changyu respondió con naturalidad, «Dije que cuidaría de ti». Estas palabras tocaron una fibra sensible en Shi Chen. La miró fijamente durante un largo rato antes de decir de repente, «Fan Changyu, no necesitas llegar a tales extremos por culpa. Me uní al ejército no porque temiera que te metieras en problemas con tus vecinos, sino porque el poder que busco está aquí. Me hirieron mientras intentaba ganar méritos militares. Eso no tiene nada que ver contigo. ¿Por qué te sientes culpable?» Su expresión era casi fría en ese momento. Fan Changyu no entendió muy bien por qué de repente se volvió tan desconocido y preguntó, «¿No querías que viniera a buscarte?» Los ojos oscuros de Shi Chen estaban fríos mientras reprimía ese anhelo. «Si es solo por culpa, no deberías haber venido aquí. No me debes nada». Fan Changyu empezó a comprender lo que quería decir. Apretó los labios y dijo, «Antes en la otra tienda no terminé lo que estaba diciendo. Antes de venir a buscarte, ya había considerado ambas posibilidades. Si estabas muerta o viva. Cuando te fuiste, te golpeé terriblemente y te dije cosas duras, y luego nunca más te volví a ver. Cada vez que pienso en eso, me siento terrible y sí, muy culpable». Hizo una pausa y luego levantó la vista para mirar a Shi Chen, que parecía algo perdida. «Pero venir a buscarte parece ser algo más que culpa. No lo sabes, pero yo también estuve a punto de morir una vez. El condado de Qingping y la ciudad de Linan fueron masacrados. Ese rebelde que se había hecho pasar por funcionario de impuestos sobre el grano se mezcló con los bandidos de la montaña, buscando venganza contra mí. Había demasiados para que yo pudiera luchar, así que escondí a Changning, la señora Chao y los demás. Ese bastardo me dislocó el brazo y casi me ahogo en el agua por culpa del jefe de los bandidos. Más tarde, secuestraron a Changning y, mientras la buscaba, me encontré con el tío Chao.
Dijo que habías venido aquí y que tenía miedo de que pudieras morir aquí, así que pensé que debía venir a verte sin importar lo que pasara. Si estuvieras muerta, te enterraría, y si no, tendría una buena charla contigo. Te contaría sobre la desaparición de Changning, aunque seguiré buscándola. Ella siguió hablando de todo lo que había experimentado después de que él se fuera, y su visión se volvió borrosa inexplicablemente. Parpadeó y una gran lágrima rodó por su rostro. Qué extraño, rara vez había llorado desde la infancia. Incapaz de ver claramente la expresión de la persona que tenía frente a ella, de repente fue arrastrada a un poderoso abrazo, incluso más fuerte que el anterior, apretándola hasta que le dolieron los huesos. Él apretó la cabeza de ella contra su hombro, con tanta fuerza que las yemas de sus dedos se pusieron blancas. Quería decir algo. Su garganta se movió, pero permaneció en silencio, cerrando los ojos con fuerza, todo contenido en ese abrazo sin palabras. La mezcla de sangre y medicina no olía agradable, pero en ese momento ese abrazo hizo que el escozor en los ojos de Fan Changyu fuera aún más fuerte. Su pecho se llenó de una emoción sin precedentes similar al agravio. Después de la muerte de sus padres, sufrió muchas dificultades, pero nunca se quejó con los demás ni derramó una lágrima delante de nadie. Sin embargo, hoy, aprovechando ese abrazo, finalmente se permitió llorar libremente sobre su hombro. Fuera de la tienda, Gong Sun-jin condujo a Changning hasta la entrada. Al oír los sonidos que provenían del interior, se encontró en un dilema. Ni entrar ni salir parecía apropiado. Su expresión estaba llena de dudas y conflictos. Capítulo 75. Changning reconoció el llanto de Fan Changyu y estaba a punto de correr sobre sus cortas piernas cuando Gong Sun-ji la agarró por el cuello. Ella levantó la vista confundida y vio a Gong Sun-ji haciéndole un gesto de silencio. Gong Sun-ji la alejó unos pasos antes de agacharse para decirle: «Deja que tu hermana mayor hable con tu cuñado un rato». Changning asintió obedientemente. Su grasa de bebé había disminuido notablemente, haciendo que sus ojos parecieran aún más grandes. Hablaba muy poco sobre personas desconocidas, y Gong Sun-ji todavía entraba en la categoría de desconocida. Al recordar los planes de Xie Cheng, Gong Sun-ji le preguntó: «Pequeña, ¿recuerdas cómo te rescató tu cuñado?». Al recordar la escena de batalla de esa noche lluviosa, el pequeño rostro de Changning palideció. En la oscuridad y el caos, abrumada por el miedo, sus recuerdos se confundieron. Después de pensarlo mucho, respondió: «La gente mala quería matar a Ning. Mi cuñado luchó contra ellos». Gong Sun-ji suspiró suavemente. Que una niña tan pequeña fuera arrastrada a un campo de batalla era un testimonio de su fuerte espíritu, el hecho de que no hubiera sido traumatizada hasta la locura. ¿Cómo podría recordar los detalles de la batalla? Le dio unas palmaditas en la cabeza a Changning y dijo: «No tengas miedo, ya terminó todo y tu cuñado ha atrapado a la gente mala». La expresión de Changning finalmente se suavizó y asintió vigorosamente con un Luego miró hacia arriba nuevamente, agarrando su ropa nerviosamente mientras le preguntaba a Gong Sun-ji: «¿Morirá mi cuñado?». Gong Sun-ji se rió entre dientes. «Pequeño, ¿has oído el dicho, la desgracia dura 1000 años?». Changning negó con la cabeza. Gong Sun-ji cubrió su sonrisa con su abanico y dijo: «A los ojos de los demás, tu cuñado probablemente sea ese tipo de desgracia. Es demasiado duro para morir tan fácilmente». Aliviado de saber que Xie Cheng no moriría, Changning se giró para mirar expectante la cortina de la tienda. Gong Sun-ji aprovechó la oportunidad para preguntar: «Tu hermana mayor y tu cuñado tienen una buena relación, ¿no?». Changning pensó por un momento y luego asintió. Sin sentir vergüenza de cuestionar a un niño, Gong Sun-ji continuó: «¿Qué tan bien?». Changning miró hacia arriba con sus ojos claros y brillantes y dijo: «Después de que mamá y papá fallecieron, cuando Ning llora, es solo delante de la hermana mayor, y la hermana mayor solo llora delante del cuñado». Esta respuesta hizo que Gong Sun-ji se detuviera. Changning contó con los dedos mientras continuaba. Cuando los matones vinieron a causar problemas en casa, el cuñado los mutiló y los echó. Cuando la hermana mayor ganó dinero descuartizando y vendiendo cerdo, le compró ropa nueva y cintas para el pelo al cuñado. Cuando el cuñado tuvo que tomar medicinas amargas, la hermana mayor incluso le compró caramelos. La expresión de Gong Sun-ji se volvió bastante extraña. Entonces, ese anciano que había encontrado en la ciudad de Lu había estado diciendo la verdad.
Shi Yuheng se había convertido en yerno residente y estaba viviendo de su esposa. Quería preguntar más, pero de repente sintió un escalofrío en la columna a pesar de la gruesa cortina que los separaba. Gong Sun-ji le dijo rápidamente a Chang Ning: «Pequeño, quédate aquí y espera que salga tu hermana mayor. Tengo algunos asuntos que atender, así que me iré primero». Dicho esto, se levantó para marcharse. Dentro de la tienda, después de que Fan Changyu liberó todas sus emociones reprimidas a través del llanto, se sentó, se secó los ojos y dijo: «Creo que escuché la voz de Chang Ning». She Cheng había notado el movimiento afuera desde hacía tiempo. Apartó su mirada fría de la entrada de la tienda y dijo: «Está justo afuera. No había tenido la oportunidad de decírtelo antes, pero mientras estabas en la cocina, le pedí a alguien que la trajera al campamento militar». Fan Changyu se sobresaltó y, sin preguntar más, levantó rápidamente la cortina de la tienda para mirar hacia afuera. Efectivamente, vio a Chang Ning en cuclillas no muy lejos, con las mejillas apoyadas en las manos, observando obedientemente su dirección, y a Gong Sun-ji, que se escabullía con aspecto culpable. Fan Changyu gritó alegremente: «Ninger». Al ver a Fan Changyu, los ojos de Chang Ning se iluminaron instantáneamente como estrellas. Se apresuró y se enterró en el abrazo de Fan Changyu, envolvió sus brazos firmemente alrededor de su cintura y gritó con voz apagada: «Hermana mayor». Tan pronto como esas palabras salieron de su boca, las lágrimas que brotaban de sus grandes ojos comenzaron a caer sin control. Fan Changyu le preguntó: «¿Cómo llegaste aquí?». Sin embargo, su mirada se desvió inconscientemente hacia Gong Sun-ji, que intentaba escabullirse unos pasos más allá. Al ser descubierto, Gong Sun-ji no pudo fingir que no había pasado nada. Retiró su pie medio extendido y con un movimiento de su abanico, retomó su elegante actitud académica. Esta jovencita fue capturada por error por los enemigos. Después de ser rescatada, fue refugiada temporalmente en el campamento militar. Cuando supimos que era la cuñada del maestro Yan, la trajimos aquí. Fan Changyu expresó rápidamente su agradecimiento y luego se agachó para limpiar las lágrimas de Chang Ning. Al ver que sus mejillas estaban notablemente más delgadas, dijo con tristeza: «Lo siento, la hermana mayor no pudo encontrarte antes. Debes haber sufrido mucho». Chang Ning sacudió la cabeza y lloró tan fuerte contra su hombro que tuvo hipo. Fan Changyu, sosteniendo a Chang Ning, invitó a Gong Sun-ji a sentarse en la tienda por un rato. Gong Sun-ji, pensando que She Cheng ya sabía que estaba afuera, sintió que no sería apropiado irse ahora, por lo que entró con el pretexto de visitar al paciente. Una vez dentro, Chang Ning vio a She Cheng medio tumbado en la cama militar con vendas manchadas de sangre alrededor del pecho. Sus labios temblaron cuando gritó: «¡Cuñado!». Luego, secándose las lágrimas, le dijo a Fan Changyu: «Mi cuñado fue herido por personas malas mientras salvaba a Ning». Fan Changyu se giró para mirar a She Cheng, claramente confundido. «¿Resultaste herido al salvar a Ning?». She Cheng no estaba preparado para contarle todo a Fan Changyu en ese momento. Sus labios se apretaron, sin saber cómo responder. Incluso Gong Sun-ji, que por lo general tenía la lengua plateada, sabía que esa mentira sería difícil de mantener y se sentía algo preocupado. Entonces oyeron a Chang Ning sollozar. La gente mala pensó que Ning era la hija de un alto funcionario y me llevaron. Incluso pusieron a Ning a caballo para matar gente. Estaba muy oscuro, con una fuerte lluvia y truenos. Ning estaba muy asustado. Entonces oí la voz de mi cuñado y lo llamé. Cuando mi cuñado vino a salvar a Ning, la gente mala lo lanzó por los aires. Mi cuñado recibió una gran puñalada con una herida sangrante mientras intentaba atrapar a Ning. Mientras contaba estos hechos, todavía estaba aterrorizada. Su pequeño rostro palideció y sus manos se aferraron con fuerza a la ropa de Fan Changyu, como si buscara refugio de los horrores de esa noche. Fan Changyu originalmente había asumido que Su Yuanqing había secuestrado a Chang Ning para saldar un rencor personal con ella. Nunca imaginó que Chang Ning había soportado tanto. Solo escucharlo la hizo querer destrozar a esos villanos. Le dio unas palmaditas en la espalda a su hermana para tranquilizarla y le dijo: «No tengas miedo, Ning, ya pasó todo». Sin embargo, se preguntó por qué de repente habían confundido a Chang Ning con la hija de un alto funcionario. Ver a Fan Changyu hizo que Chang Ning se sintiera segura.
recordando cómo Yu Bauer había tratado de protegerla cuando se la llevaron, agarrándola de la ropa y negándose a soltarla hasta que los sirvientes lo arrastraron, arrancándole varias uñas en el proceso, no pudo evitar llorar de nuevo. Bauer también estaba allí, hermana mayor. ¿Podemos salvar a Bauer y a su madre? Fan Chang-yu preguntó desconcertado. ¿Te refieres al comerciante Yu y Bauer? Chang-ning asintió. Fan Chang-yu preguntó, ¿no se suponía que el comerciante Yu y Bauer estaban en Jiangnan? ¿Dónde los viste? Chang-ning respondió entre sollozos. Bauer y su madre fueron encerrados allí por esas malas personas, igual que Ning. Aunque Gong Sun-yi no sabía quiénes eran Yu Changqian y su hijo, su expresión mostraba confusión. Sin embargo, Xie Zheng sabía que Chang-ning había estado retenida por Sui Yuanqing durante su cautiverio y su expresión se oscureció. ¿Podría esa tender a tener conexiones con la mansión del príncipe Changxin? Fan Chang-yu, siendo sincero, preguntó desconcertado. ¿Podría ser que el comerciante Yu y Bauer también hayan sido confundidos con miembros de la familia de algún funcionario? Se volvió hacia Gong Sun-yi. Señor, ¿puedo preguntar cómo mi hermana fue confundida con la hija de un funcionario y secuestrada? Gong Sun-yi miró a Xie Zheng y desvió la mirada. Después del desastre en el condado de Qingping, la posada temporal para refugiados en la prefectura de Jishou era una estación de correos del gobierno que generalmente solo alojaba a funcionarios de la corte que estaban de visita. Parece que los rebeldes tenían información errónea y secuestraron por error a tu hermana. Aunque esta explicación parecía lógica, Fan Chang-yu pensó en la pintura que faltaba en su casa y todavía sintió algo extraño. Gong Sun-yi aprovechó el momento para decir, el campamento militar está lleno de hombres rudos que no están preparados para cuidar niños. Hemos preparado un alojamiento en la puerta de al lado para la señorita Fan. Puedes llevar a tu hermana pequeña allí para que se instale. Después de haber encontrado a su hermana, Fan Chang-yu naturalmente tenía muchas preguntas que hacerle. Miró a Xie Zheng, que estaba acostado en la cama militar, y dijo, entonces descansa bien. Llevaré a Ning a lavarse. Desde que se recuperó de la fiebre, Chang-ning se ha estado quedando con Gong Sun-yi. Las condiciones en la montaña eran duras y los soldados eran todos hombres rudos que no sabían cómo cuidar a los niños. Solo podían convencer a Chang-ning para que comiera a la hora de comer. Si bien podía lavarse la cara sola, su cabello se había convertido en un completo nido de pájaros. Tan pronto como Fan Chang-yu se fue, Xie Zheng le dijo a Gong Sun-yi, usa el águila marina para enviar un mensaje a Yanzhou. Haz que investiguen a la madre y al hijo de Yu encarcelados en la mansión del príncipe Changxin. Gong Sun-yi preguntó confundido, ¿tienen estos Yus algún significado? Xie Zheng dijo, cuando vi por primera vez a ese niño, pensé que se parecía al actual ocupante del trono del dragón. Gong Sun-yi se sorprendió, luego frunció el ceño y preguntó, ¿sospechas que es de semilla de dragón? El emperador actual era el hijo menor del emperador anterior, que solo tenía 8 años cuando ascendió al trono. Su madre biológica era una humilde doncella de palacio sin conexiones familiares poderosas. Solo consiguió el trono porque Wei Yan lo eligió como emperador títere, pero ahora el emperador títere había crecido. Con el apoyo de la facción del tutor imperial Li, inevitablemente albergó pensamientos de derrocar a Wei Yan, recuperar el poder imperial y restaurar la autoridad de la corte. Sin embargo, cualquiera con ojos podría ver que incluso si el emperador usara la influencia del tutor imperial Li para derrocar a Wei Yan, el partido de Li simplemente se convertiría en el próximo partido de Wei en la corte. El poder imperial de la dinastía Dayin había sido vaciado durante mucho tiempo por las familias nobles. Aunque se había implementado el sistema de exámenes imperiales, la posición de los plebeyos en la corte era demasiado débil. Es más, el actual emperador no parecía apto para gobernar una nación. Era débil ante ministros poderosos, pero propenso a un temperamento violento con los sirvientes de palacio e incapaz de asumir grandes responsabilidades. Xie Zheng dijo, ese comerciante Zhao afirmó servir al príncipe heredero que murió en el Palacio del Este, pero cuando estuve en el condado de Qingping, descubrí que tenía una residencia cerca de la casa de esa tendera Yu. Si el hijo del príncipe heredero realmente existe, podríamos aprender algo a través de la madre y el hijo de Yu. Gong Sun-yi dijo inmediatamente, enviaré el mensaje de inmediato.
Si la madre y el hijo de Yu estaban conectados con el hijo del príncipe heredero, ¿podría el príncipe Changxin estar reteniéndolos para amenazarlo? Casi había llegado a la entrada de la tienda cuando se giró para mirar a Shecheng. Chuheng, si el hijo del príncipe heredero está realmente vivo, ¿apoyarías el linaje del príncipe heredero Chengde? Tras enterarse de la ruptura de Shecheng con Wei Yan, el emperador quiso concertar un matrimonio con una princesa para ganarse la lealtad de Shecheng. Sin embargo, como Shecheng todavía estaba en el noroeste, la capital no podía hacer un movimiento demasiado evidente. Pero las intenciones reales siempre habían sido difíciles de comprender. Aunque el emperador le había insinuado a Shecheng que la posición de Wei Yan sería suya después de su caída, ¿quién podía decir si Shecheng no se convertiría en su próximo objetivo una vez que llegara ese momento? Además, el tutor imperial Li ya estaba firmemente establecido como la mano derecha del emperador. En términos de legitimidad, el linaje del príncipe heredero Chengde tenía más derecho al trono del dragón que cualquier otra persona en la familia real actual. Dando un paso más atrás, basándose únicamente en la batalla de Jinzhou, Shecheng y el hijo del príncipe heredero compartían enemigos comunes, lo que los hacía aún más adecuados como aliados. Después de un largo silencio en la tienda, finalmente llegó la voz fría de Shecheng. ¿Cómo crees que el emperador tratará a Wei Yan? Esta simple pregunta hizo que Gong Sun-ji se diera cuenta del punto clave. Si bien Wei Yan había apoyado al emperador actual para convertirlo en un títere, en un momento, Wei Yan había sido el mayor partidario del emperador. Si Shecheng apoyaba al hijo del príncipe heredero, el mérito que establecería no sería menor que el servicio de Wei Yan al emperador actual. Pero ya contaba con poder militar. ¿Qué más podía concederle el hijo del príncipe heredero tras ascender al trono? Sin la capacidad de recompensar, surgirían cada vez más sospechas y cautelas. Después de considerar la posición de Shecheng, Gong Sun-ji frunció el ceño de repente y dijo: «Ya lo he descubierto. En tu situación actual, quien ascienda al trono del dragón hará todo lo posible para conquistarte de antemano. Pero una vez que se calme el polvo, serás uno de los primeros en ser descartado». Shecheng permaneció en silencio. Gong Sun-ji retrocedió unos pasos abatido y se sentó frente a Shecheng, diciendo con resignación: «Solo dame una respuesta directa sobre lo que estás pensando. Si no has planeado tu salida, será mejor que me busque un nuevo cliente primero, en lugar de dejarme arrastrar contigo». Había anochecido y Shecheng observó la lámpara parpadeante en la tienda mientras decía: «Cuando el noroeste cae en el caos, 9 de cada 10 hogares quedan vacíos y los hombres buenos son enterrados en arena amarilla. El actual Dayin no ha llegado al punto de necesitar reconstruir el reino. Luchar contra el pueblo Shue del norte es una cosa, pero luchar contra nuestro pueblo por beneficio personal». Soltó una risa fría. Eso sería una traición a esos soldados que deberían morir luchando en la frontera. Desaprobó las acciones del príncipe Changxin. Gong Sun-ji levantó una ceja. ¿Quieres ser un funcionario puro? Shecheng levantó la mirada despreocupadamente. ¿No crees que alguien como yo debería ser llamado ministro con poder? Gong Sun-ji se atragantó y luego dijo: «Con poder o sin poder, será mejor que pienses en cómo resolver la situación actual». Shecheng preguntó: «¿Cuánto tiempo durarán los suministros traídos a la montaña?» Gong Sun-ji dijo: «Si comemos comidas completas, medio mes. Si las mezclamos con verduras silvestres en papilla, podemos extenderlo a un mes». Después de reflexionar un momento, Shecheng dijo: «Aún tenemos a Su Yuanqing en nuestras manos. El terreno montañoso es complejo. El príncipe Changxin nos rodea sin atacarnos porque quiere matarnos de hambre en la montaña. Si también se quedan sin suministros, no podrán mantener el asedio». Gong Sun-ji se sorprendió. «¿Estás pensando en apuntar a los suministros del príncipe Changxin?»